Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 3. Capítulo 13. Quien miró a Alan, que estaba sentado frente a él. Estaban sentados en su aula habitual. Era la primera clase después de las vacaciones de Alan. El viejo profesor de artes mentales lucía su habitual sonrisa relajada, pero había algo diferente en él. Te has bronceado. Eso era todo. Alan se había bronceado. La sonrisa de Alan se amplió al contar lo que había hecho en sus vacaciones. Pasé un mes entero cerca de la playa. Un tiempo fantástico, un ambiente relajante y gente increíble. Fue la mejor experiencia de mi vida. El sol me sienta de maravilla a mi edad. Hablaron de lo que hicieron durante el descanso. Kim le contó a Alan sobre sus progresos con la oclumancia. Aumenté mi blindaje primario de 10 a 50 capas. Mi capa secundaria también pasó de 5 a 25 capas. Además, trabajé en mi capa de detección. Alan le dio algunos consejos antes de decidir que ya habían aprendido lo suficiente y que era hora de empezar a aprender de nuevo. Basta de preámbulos. Comencemos con nuestras lecciones. A partir de ahora, aprenderemos legilimencia, dijo Alan antes de continuar. La legilimencia es el arte de navegar mágicamente por las múltiples capas de la mente de una persona e interpretar correctamente los hallazgos. Conocemos a alguien que practica este arte como legilimens. La gente común podría llamarlo lectura de la mente, pero quienes lo practican desprecian el término, considerándolo ingenuo. Y la legilimencia no se limita a navegar por la mente, sino que también afecta a esas mismas mentes de una manera extraordinaria. Alan abrió los brazos y declaró, control mental, manipulación de las emociones, posesión corporal, hipnosis y muchas otras cosas. La legilimancia es magia mental, magia que busca comprender mejor el funcionamiento de la mente. Una magia hermosa que ha sido corrompida. Corrompida por personas ignorantes que la consideran simplemente un medio para espiar los pensamientos ajenos. La legilimancia puede usarse para ayudar a las personas. ¿Está usted familiarizado con la profesión de consejero de salud mental, señor West? Kim asintió y respondió a la pregunta, un sanador especializado en problemas y enfermedades mentales. Cura a personas con trastornos mentales. Alan asintió y compartió, todo sanador mental es un legilimens. Conoce la mente desde la perspectiva de la sanación. Una profesión noble que demuestra que la legilimancia puede ser una rama virtuosa de la magia. El sanador mental trae paz a la mente de sus pacientes y los ayuda a sanar la parte más compleja de su ser, la mente. Se señaló a sí mismo y reveló, señor West, he cometido errores al practicar el arte de la magia mental y a menudo he dañado mi mente. He actuado de forma incorrecta, lo que con frecuencia ha puesto en riesgo mi salud mental. Pero en cada ocasión, un sanador mental ha estado presente para supervisar mi recuperación y asegurarse de que mi mente no sufriera daños permanentes. Yo, que valoro mi mente por encima de todo, tengo un gran respeto por los sanadores mentales. Kim prácticamente percibió el respeto de Alan por los sanadores mentales y el arte de la legilimencia. Esto se confirmó con lo que dijo a continuación, señor West, cobro mucho por mis servicios. Me crié en una familia pobre, así que no tuve lujos, por lo que valoro mucho el dinero y lo considero una de las cosas necesarias para vivir una vida feliz. Pero, cuando me invitan a participar como orador para compartir mis conocimientos sobre las artes mentales en convenciones de sanadores mentales, no cobro ni una sola moneda. Porque sé que compartir mi experiencia con ellos enriquece el arte mágico que amo. Es mi manera de devolverle algo a la comunidad que me ayudó a convertirme en quien soy hoy. Miró fijamente a los ojos de Alan y dijo, así que, antes de empezar a aprender, quiero que entiendas que la legilimancia no es solo un hechizo dañino, sino también un arte curativo. Puede causar tanto bien como mal. Espero que comprendas lo que representa la legilimancia y que la gente no capte la verdadera esencia de esta magia. Los ojos de Kim se abrieron de par en par cuando Alan terminó su apasionado discurso. El señor Baddeley, entiendo lo que intenta transmitir. No se preocupe, no deshonraré el arte de la legilimencia. Entiendo que toda moneda tiene dos caras. ¿Quieres un poco de agua? Alan asintió en silencio mientras Kim le servía un vaso de agua infusionada mágicamente. El viejo profesor tomó el vaso y se lo bebió de un trago. Miró a Kim de nuevo y dijo, le pido disculpas, señor West. Me dejé llevar por mis emociones por un momento. Soy demasiado sensible cuando se trata de magia mental. Kim asintió con una sonrisa, ya veo. Eso demuestra que te encanta lo que haces. El anciano, de tez bronceada, se aclaró la garganta y decidió retomar su lección. Ahora bien, a diferencia de la oclumancia, que requiere trabajar dentro de la propia mente, la legilimencia requiere trabajar en la mente de los demás. Acceder a la propia mente es sencillo, ya que está bajo nuestro control, pero la mente de los demás es un territorio desconocido. Así pues, la pregunta que surge es, ¿cómo llegar a la mente de otra persona? ¿Cómo abrir un camino hacia la mente de otra persona sabiendo que no existe ninguna conexión entre ambas? Alan miró fijamente a los ojos de Kim, y este sintió el peso familiar de su capa de detección. Instintivamente, Kim activó su escudo. ¿Cómo hace eso un legilimens? ¿Cómo puedo extender mi magia a tu mente?, preguntó Alan mientras recuperaba su sonda de legilimencia. Kim reflexionó un momento antes de responder. Una vez dijiste que los ojos son la puerta de entrada a la mente. Alan asintió con la cabeza. Así es, los ojos son la vía de acceso más fácil a la mente, pero si tienes experiencia, puedes acceder a ella sin pasar por los ojos. Y los principiantes comienzan intentando acceder a la mente a través de los ojos de una persona. Alan se subió la manga para mostrar su brazalete. La única razón por la que acepté enseñarte legilimencia es por tus habilidades únicas. Señaló el brazalete y continuó, los principiantes necesitan concentración mágica para practicar legilimencia, pero quería ver si podías practicarla sin concentración de inmediato. Alan hizo una pausa por un momento antes de recordar algo. Sabes que tienes suerte de que tu abuelo no estudiara legilimancia. De lo contrario, no podrías aprender legilimancia sin levantar sospechas. Los ojos de Kim se abrieron como platos mientras se golpeaba la cabeza, maldita sea.
Incluso si no hubiera causado ningún problema y Alan lo hubiera resuelto, podría haberse convertido en un gran problema. Si su abuelo se enteraba, Kim no sabía cómo explicarle las cosas. Y Alan no podía entender el motivo debido a su contrato. Kim se masajeó la sien mientras pensaba, debo tener más cuidado en el futuro. Un suspiro escapó de sus labios al decidir revisar sus planes para el futuro. Miró a Alan y le preguntó, supongo que ya sabías que mi abuelo no conocía la legilimancia. Cuando Alan asintió, provocando un suspiro en Kim, no voy a preguntar cómo lo sabes. Alan se encogió de hombros y continuó dando clase. Le indicó a Kim que siguiera sus instrucciones. Señor West, quiero que me mire a los ojos e intente sentir mi mente. Le llevará tiempo, pero con el tiempo podrá sentirla. Sabe que hay una mente a la que puede acceder. Solo necesita creer que puede llegar a mi mente a través de mis ojos y encontrar la manera de conectar con ella. Ahora, por favor, inténtalo. Kim asintió y miró fijamente a Alan, intentando percibir algo a través de los ojos de su mentor, pero no encontró nada. Intentó extender su magia, acercándola a Alan, moldeándola de diferentes maneras, pero no sucedió nada. Siguió intentándolo, y en cierto momento, Kim empezó a mirar fijamente a Alan, lo que hizo que el hombre mayor bromeara. Señor West, está intentando encontrar mi mente, no hacerle un agujero. En cualquier otro momento, Kim se habría reído, pero en ese instante estaba concentrado, así que Alan solo obtuvo un gruñido como respuesta. Le llevó una hora, varios intentos y la paciente guía de Alan antes de que Kim lo consiguiera. Había cambiado de estrategia 5 veces, y la quinta fue la clave, porque Kim percibió la presencia de algo que le resultaba familiar. Kim, que había estado concentrado en los ojos de Alan, fijó su mirada en todo su rostro antes de hablar demasiado alto, exclamando, sentí algo. ¿Era tu mente? Alan sonrió y asintió, sentí tu sonda. Era débil, pero fue un resultado excelente para ser la primera vez. Y sí, lo que sentiste fue solo la punta del iceberg. Kim dejó escapar un suspiro de alivio. Miró a Alan y frunció el ceño. Señor Baddeley, ¿parpadeó? Porque no recuerdo que lo hiciera. Alan soltó una risita y negó con la cabeza. Usé magia para mantener mis ojos húmedos. Un hechizo útil que aprendí para enseñarle legilimencia. Alan arqueó las cejas y mostró una expresión de orgullo en su rostro. Durante el resto de la clase, repitieron el proceso para que Kim se familiarizara con él. Así concluyó la primera lección de legilimancia. Cambio de escena. Resulta que la decisión de aumentar la frecuencia de las clases de 2 a 3 veces por semana fue acertada, porque, a diferencia de la oclumancia, la legilimencia era difícil de practicar en solitario. Kim no podía practicar legilimencia con nadie en casa y solo podía esperar a la siguiente clase. Lo único que podía hacer era leer la teoría, e incluso eso estaba restringido por Alan, quien había deletreado el libro de legilimencia para que pudiera leer lo que aprenderían en la siguiente clase. Durante las 2 semanas siguientes, Kim entrenó con Alan para fortalecer su habilidad de legilimencia, de modo que pudiera adentrarse con mayor profundidad y rapidez en la mente de los demás. Cada lección se dedicó a perfeccionar la legilimencia de Kim. Como resultado de esas 2 semanas, Kim pasó de percibir la presencia de una mente a finalmente encontrarla. La primera vez que Kim tocó la mente de Alan fue surrealista. Fue una visión mental que dejó a Kim atónito. Kim miró a los ojos de Alan, al instante siguiente, su percepción mental le mostró la defensa de oclumancia de Alan. Lo único que vio fue el color rojo sangre, un mar semilíquido rojo sangre que parecía una defensa de oclumancia que cubría la mente de Alan. Kim notó que, a intervalos regulares, se producían leves perturbaciones en el mar rojo sangre, y el semilíquido se movía en círculos concéntricos, como cuando uno toca el agua, creando ondas circulares. Kim se preguntó si Alan estaba utilizando estas perturbaciones como un sonar que usa ondas sonoras. Kim no se atrevió a acercarse al mar rojo sangre, pues desconocía las consecuencias de enfrentarse a la defensa de Alan. Un Oclumans de ese nivel incorporaría tácticas de contraataque a su defensa. ¿Cómo está, señor West? Escuchó la voz de Alan en su mente. Alan se había acostumbrado a oír a Alan hablarle directamente a su mente, lo cual era inquietante porque significaba que había burlado sus defensas y estaba dentro de su mente. Kim se tomó un momento para ordenar sus ideas y luego dijo, siento miedo al ver tus defensas. Aunque Kim no había tocado el escudo de Alan, aún así le infundía temor. Alan se rió y reveló, sientes miedo porque es una característica de mis defensas. Infunde miedo en el atacante. Estoy usando legilimencia como parte de mi defensa de oclumancia. Cuando Alan terminó de hablar, Kim se dio cuenta de que ya no sentía miedo y que se sentía normal. ¿Acabas de quitar la función que provocaba miedo? Recibió un zumbido como respuesta. Kim continuó observando el mar rojo sangre y preguntó, ¿es este semilíquido rojo sangre su capa de detección? La capa de detección de Kim era translúcida. No tengo una capa de detección y protección separada. Esa capa es una técnica básica. Mis defensas provienen de un sistema muy avanzado. Algún día, tú también abandonarás tu sistema actual. Y el mar rojo sangre ni siquiera es mi primera línea de defensa, respondió Alan. Kim frunció el ceño al preguntar, pero no encontré nada más. El mar rojo sangre fue lo primero que vio. Kim estaba seguro de que habría notado algo más. No te diste cuenta de nada más porque eliminé mi primera capa de defensa. Si mi primera capa estuviera activa, estarías perdido en mi defensa. De repente, Kim vio aparecer una niebla a su alrededor, pero esta se mantuvo alejada de él. Que esta es mi primera línea de defensa. Si se hubiera topado con esta niebla, se habría perdido en ella. La diseñé para confundir la sonda del invasor. No habría encontrado el mar rojo sangre si se hubiera topado con la niebla. Lo habría llevado a vagar en ella hasta que se hubiera rendido. Señor West, mis defensas incorporan los 3 aspectos de la oclumancia y muchos aspectos de la legilimencia. Es un sistema intrincado de múltiples partes que funcionan en armonía, dijo Alan con orgullo en su voz. Kim se preguntaba cuánto tiempo le llevaría a alcanzar ese nivel. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de llegar al nivel actual de Alan.
A diferencia de Alan, Kim no aspiraba a ser un experto en artes mentales, lo que le obligaría a dedicar su tiempo a diversas áreas, así que se preguntaba en qué momento de su vida alcanzaría el nivel de Alan. Kim decidió poner fin a su investigación sobre la legitimidad, y cuando lo hizo, no pudo evitar preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó preparar tu defensa? La respuesta que recibió Kim demostró por qué Alan era uno de los principales expertos mundiales en artes mentales. Su respuesta fue, desde el día en que empecé a aprender artes mentales hasta hoy, me ha llevado todo este tiempo construir mi defensa. Sonrió levemente antes de continuar, nunca he dejado de mejorar mis defensas. Han pasado décadas desde que alguien invadió mi mente, pero sigo trabajando en ello. Señor West, ni siquiera yo sé qué se necesitaría para invadir mi mente. Alan hizo una pausa antes de decir algo que Kim recordaría para siempre. Antes, siempre me preguntaba si esos poderosos magos antiguos podrían invadir mi mente si estuvieran vivos. Entonces, sus ojos brillaron con seguridad y declaró, pero luego llegué a la conclusión de que nadie podría invadir mi mente, ni siquiera esos magos antiguos. ¿Sabes por qué pienso eso? La gente siempre cree que la edad de oro de la magia ha terminado, que nunca podríamos alcanzar el nivel de magos antiguos como Merlín y Salomón. Alan se burló con puro orgullo mientras continuaba. No creo que la edad de oro de la magia haya terminado. Estoy seguro de que, aunque los magos que se han vuelto tan poderosos como para ser considerados dioses por la gente no mágica no vayan a invadir mi mente, no podrán hacerlo. Entonces declaró. Soy la edad de oro de las artes mentales. Kim sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar la última frase. Se dio cuenta de que Alan se consideraba el mayor maestro del arte de la mente que jamás había existido. Escucharlo hablar había cambiado algo en su forma de pensar. En el fondo, Kim pensaba que jamás podría igualar a Merlín, a los magos que se convirtieron en dioses, a los fundadores de Hogwarts ni a ningún otro ser mágico ancestral que alcanzara un nivel de magia que lo transformara en leyenda. Poco antes, se había preguntado si alguna vez superaría a Alan en el campo de las artes mentales. Pero, al escuchar a Alan, se preguntó, ¿por qué no puede superar a esos magos ancestrales? ¿Por qué no puede alcanzar un nivel que lo convierta en leyenda? ¿Qué se lo impide? Tanto ellos como él poseían la misma magia, así que debería poder alcanzar su nivel. En su estado de excitación, Kim miró a Alan e hizo su propia declaración. Me convertiré en el mago más grande que jamás haya existido. Superaré a todos los que me precedieron y ascenderé tan alto que nadie después de mí podrá alcanzarme. Al oír esto, Alan soltó la carcajada más sonora que Kim jamás había escuchado de su antiguo profesor. Sí, esa es la actitud. Apunta alto y alcanza la meta más ambiciosa posible. El profesor y el alumno rieron a carcajadas. Si Alan no hubiera insonorizado la habitación, los demás seguramente se habrían preguntado qué estaba pasando dentro. Kim miró a Alan y lo desafió, me convertiré en el mejor, y entonces te superaré también en las artes mentales. Un día, invadiré tu mente y construiré una defensa tan fuerte que no podrás invadir la mía. Así que, prepárate para ese día. La sonrisa de Alan se extendió por su rostro, ja. Esperaré el día en que me desafíes, mocoso. Todavía eres inexperto. Te garantizo que nadie, y menos tú, podría hackear mi mente. Después de ese día, Kim continuó aprendiendo legilimencia de Alan, pociones de Yot y sus propios estudios secretos de magia con un vigor renovado y creciente. Impulsado por un propósito mayor y la creencia de que podía lograrlo. Casi un año después, llegó julio de 1990, y era hora de que Kim entrara en la siguiente fase de su vida. En la primera semana de julio de 1990, llegaron 2 cartas a West Manor. Capítulo 14. Era una mañana cualquiera en West Manor, y Kim bajó de su habitación al comedor para desayunar. Tarareaba mientras caminaba por el pasillo, pero se sorprendió al ver a varias personas en la sala. Su abuelo, George West, la hermana de Kim, Leah West, el mayordomo Elliot Dalton y su cuidadora, la señora Rousey, estaban todos en el comedor. Era una escena inusual, ya que el abuelo de Kim y Leah desayunaban antes de que Kim se despertara, y Kim tomaba su primera comida del día solo, con Elliot, la señora Rousey o Pally, la elfa doméstica, haciéndole compañía. Así que esta escena inusual en West Manor sorprendió a Kim. Su primera reacción fue mirar la hora. Kim echó un vistazo al reloj del comedor, preguntándose, ¿me habré despertado temprano o algo así? Pero ese no era el caso, ya que Kim seguía su rutina diaria, y ni Leah ni George debían estar en casa, estaban trabajando. Se acercó a la mesa con una mirada curiosa, preguntándose qué era lo extraño, pero su curiosidad se convirtió en sospecha cuando se dio cuenta de que todos en la sala lo estaban mirando. Su primer pensamiento fue un ligero susto mientras se volvía hacia la señora Rousey y trataba desesperadamente de tranquilizarla. Señora Rousey, me cepillé bien los dientes, me duché bien y me peiné. Se lo prometo. La señora Rousey le había preguntado a Kim sobre la importancia de una buena apariencia, y Kim, en varias ocasiones, no había estado a la altura de las expectativas porque estaba demasiado absorto en sus fantasías mágicas. Como consecuencia de no cumplir con los estándares de la señora Rousey, recibía largas y terribles reprimendas. Y, debido a sus experiencias con la señora Rousey y sus sermones, Kim quería evitarlos. Sus sospechas aumentaron al ver sonreír a la señora Rousey. Su cuidadora esbozó una leve sonrisa. Solía sonreír cuando Kim hacía algo bien, pero en ese momento, estaba seguro de no haber hecho nada extraordinario para provocar su sonrisa. Además, Leah se reía en un rincón. George decidió disipar las sospechas de Kim y le dijo, Kim, hoy hemos recibido 2 cartas dirigidas a ti. Dicho esto, colocó 2 sobres delante de él. El sobre de la izquierda era de papel grueso de color beige, y el de la derecha, de papel azul marino de grosor similar. En ambos sobres figuraba la dirección de West Mansion. Señor Q. West. Mansión Oeste, Finca Oeste. Herefordshire. Midlands Occidentales. La carta de color beige tenía la dirección escrita en inglés, mientras que la carta azul la tenía en francés. Kim se percató de que no había ningún nombre del remitente en los sobres, pero cuando Kim le dio la vuelta al sobre beige,
Vio el logotipo de Hogwarts en el borde del sobre y un sello de cera con la forma del logotipo de Hogwarts sellando el sobre. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar el sobre azul marino, que también tenía un logotipo impreso y un sello de cera. Pero esta vez, eran del mismo diseño de Beauce Batons que Kim había visto entre las pertenencias de Lia. Esto. Y dijo Kim, atónito, mientras miraba a su abuelo. Esto es. George West asintió con una sonrisa. Cartas de aceptación de las escuelas Hogwarts de magia y hechicería y de la Academia de Magia Beauce Batons. George señaló la carta de Hogwarts y dijo, como vives en Gran Bretaña, Hogwarts te envió una carta de admisión. Luego señaló la carta de Beauce Batons y afirmó, Beauce Batons te envió la carta por tu linaje. Tu abuela, tu padre y Lia estudiaron en Beauce Batons. Los familiares reciben invitaciones aunque no vivan en la zona donde Beauce Batons recluta. La decisión de dónde quieres estudiar es tuya. Kim no abrió las cartas, pero miró a George y a Lia. George había estudiado en Hogwarts, mientras que Lia había estudiado en Beauce Batons, así que tenía alumnos de ambas escuelas, y sabía que ambos querrían que estudiara en la suya. Kim suspiró, miró a todos y dijo, lo pensaré. Miró a la señora Rousi y le pidió, señora Rousi, por favor, lléveme el desayuno a mi habitación. Con permiso. Kim recogió las dos cartas y salió de la cafetería antes de que la señora Rousi pudiera detenerlo. George miró al señor Rousi y le impidió que le gritara a Kim, déjalo ir. Necesita pensarlo. Por favor, pídele a Pali que le lleve comida a su habitación. George miró hacia la entrada de la cafetería por donde había salido Kim. Se preguntó qué elegiría su nieto. Cambio de escena. Kim siempre había pensado que el día en que recibiera las cartas de admisión de una universidad sería un día feliz. Estaría encantado y sería momento de celebrar. Pero, en ese momento, se sentía deprimido. Estaba en su habitación, suspirando. Cuando se dio cuenta de que las cartas eran de admisión, lo primero que pensó fue que tendría que dejar su casa y alojarse en una residencia estudiantil la mayor parte del año. Bueno, en realidad, lo primero que pensó fue que sus cartas no mencionaban una habitación específica, como la carta de Harry Potter. Descifró la razón y concluyó que debía ser por las protecciones presentes en la propiedad. Estas protecciones impedían que la magia de Hogwarts llegara al interior de la mansión West. Pero entonces se dio cuenta. Tendría que abandonar la comodidad de su hogar. El hogar donde había vivido desde que llegó a este mundo. Pensó en cómo terminarían sus lecciones con el señor Baddeley. En cómo ya no podría cuidar el jardín con el tío Elliot y que sus clases de pociones también cesarían. Incluso la idea de liberarse de las severas lecciones de la señora Rousi lo entristecía. Había muchas cosas que le gustaban de esa casa, y todas desaparecerían cuando fuera a la escuela. Incluso sus estudios habituales de magia secreta llegarían a su fin, y aunque pudiera realizar magia en público, aún le llevaría tiempo adaptarse a un nuevo lugar. Necesitaría encontrar un sitio seguro para practicarla. Sus preocupaciones y su vigilancia no disminuirían, pues ahora habría mucha gente a su alrededor, en una escuela llena de niños con poderes mágicos. Un solo error, y toda la escuela podría descubrir cosas que él no quería que supieran. Excepto por el tiempo que pasó viajando, quien había pasado cada día de su nueva vida en ese lugar. La idea de abandonarlo, que se había vuelto tan importante que le servía de base para construir su mundo interior, le resultaba desagradable. No podría ver a su familia durante la mayor parte del año. Deprimido y pensando en el futuro, Kim abrió sus cartas distraídamente. Usó magia para deshacer el sello de cera sin dañar el sobre. El sello se desprendió, pero quedó adherido al borde. Con delicadeza, sacó la carta del sobre y desdobló los dos pergaminos de color beige amarillento. Tal como en la serie, decía la carta de Kim. Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. Director, Albus Dumbledore. Orden de Merlín, primera clase, Gran Hechicero, Comandante Mago. Supremo Mugwump, Confederación Internacional de Magos. Estimado señor West. Nos complace informarle que ha sido admitido en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjuntamos una lista con todos los libros y materiales necesarios. El semestre comienza el 1 de septiembre. Esperamos recibir su informe de progreso a más tardar el 31 de julio. Atentamente. Minerva M. C. Gonagal. Subdirector. Apartó la primera página de la carta de aceptación, y en la segunda estaba la lista de libros y material. Una sonrisa se dibujó en su rostro al leer la lista. Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. Uniforme. Los estudiantes de primer año necesitarán 1. 3 conjuntos de ropa de trabajo sencilla, negra. 2. Un sencillo sombrero puntiagudo, negro, para uso diario. 3. Un par de guantes protectores, hechos de piel de dragón o similar. 4. Un abrigo de invierno, negro, con broches plateados. Tenga en cuenta que toda la ropa de los estudiantes debe llevar una etiqueta con su nombre. Libros de curso. Todos los estudiantes deben tener una copia de cada uno de los siguientes documentos. El libro estándar de hechizos, primera serie, por Miranda Gossaut. Una historia de la magia, por Batilda Baxot. Teoría mágica, por Adalbert Waffin. Guía para principiantes sobre la transfiguración, por Emerick Switch. 1000 hierbas y hongos mágicos, por Fillida Spore. Pociones y bocetos mágicos, por Arsenius Hicker. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, por Newt Scamander. Las fuerzas de la oscuridad, una guía para la autoprotección, por Quentin Trimble. Otro equipo. Una varita. Un caldero, de peltre, tamaño estándar 2. Un juego de botellas de vidrio o cristal. Un telescopio. Un juego de balanzas de latón. Los alumnos también pueden traer un búho, un gato o una rana, si lo desean. Se recuerda a los padres que los primeros años. No está permitido usar tu propia escoba. Atentamente. Lucinda Thomsonicle Pocus. Jefe de los suministros de brujería. Quien ya había leído todos los libros de la lista.
Lo que había aprendido gracias a la concentración y el poder del primer año era mucho mayor que lo que cualquier escuela o programa de estudios podría enseñar. Aunque muchas comunidades mágicas se habían unido para formar la Confederación Internacional de Magos, seguían siendo bastante xenófobas y estaban aisladas entre sí. Con un enfoque y un poder limitados, podía lograr más de lo que cualquier estudiante podría imaginar con la misma cantidad de habilidades mágicas. Quien podía afirmar que comprar libros de diferentes culturas y comunidades fue la mejor decisión que jamás tomó. Con cuidado, lanzó un hechizo de estasis sobre ambas páginas y el sobre antes de volver a guardar la carta. No importaba en qué universidad se matriculara, Quinn enmarcaría la carta de admisión de esa universidad. Quinn abrió la carta de admisión de Beauxbatons Batons y, dentro, encontró 2 pergaminos azul claro. Desdobló la carta y el contenido de Beauxbatons Batons resultó más evidente que el de Hogwarts. La Academia de Magia de Beauxbatons Batons. Directora señora Olympe Maxime. Educación mágica, Ministro de Magia, Cooperación Internacional, Orden de Flamel, La Victoire. 1 de julio de 1990. Estimado señor West. Nos complace informarle que ha obtenido una plaza en la Academia de Magia Beauxbatons Batons, donde la magia se encuentra con la magnificencia. En la Academia Beauxbatons Batons, personas con talentos inimaginables asisten para aprender más sobre sus dones. Además de perfeccionar nuestra magia, aprendemos etiqueta, postura y mucho más. Echa un vistazo al reverso para encontrar una lista adjunta de los suministros y equipos necesarios. El semestre comienza el 1 de septiembre. Esperamos su respuesta antes del 31 de julio. Tras recibirla, le reservaremos un traslador para que pueda viajar al Ministerio de Magia. Se proporcionarán más detalles en función de su respuesta. Hasta luego. Señor Areschel. Guía complementaria. Quinn asintió mientras leía la carta, y sin duda causó una mejor primera impresión que Hogwarts. Incluso la lista de artículos requeridos de Beauxbatons Batons era más extensa que la de Hogwarts, ya que solicitaba cosas como zapatos de baile y túnicas formales. Quinn repitió el mismo proceso de colocar hechizos de estasis en el pergamino y el sobre antes de volver a empaquetar la carta. Dejó las cartas sobre su escritorio y se fue a la cama a descansar. Se quedó mirando pensativo al techo. Elegir entre 2 escuelas era una decisión importante. Dedicaría los próximos 7 años de su vida a una de ellas. Quinn quería estar seguro de que su decisión era la correcta. Mientras meditaba sobre su próxima decisión, Quinn oyó un crujido. Cuando giró la cabeza para mirar, Pally, la elfa doméstica, estaba allí con comida. Quinn sonrió y le dijo a la residente de West Manor, que llevaba mucho tiempo viviendo allí: gracias, Pally. Por favor, deja la comida en la mesita de noche. Me la comeré pronto. Pally obedeció y, antes de irse, insistió en que comiera la comida rápidamente, antes de que se enfriara, pero él sabía que Pally ya había encantado la comida para que se mantuviera caliente. Todavía era la hora del almuerzo cuando Quinn salió de su habitación. Fue directamente al despacho de su abuelo para charlar. Al entrar, George West estaba trabajando en algo, pero al ver entrar a Quinn, dejó su trabajo a un lado y centró toda su atención en su nieto. Quinn fue el primero en hablar: he leído ambas cartas. He leído las listas de equipo y libros. Es una decisión importante para mí, me gustaría tomarme un tiempo antes de darles una respuesta. Les comunicaré mi decisión después de una semana de reflexión. George asintió y dijo: no te apresures. Quinn suspiró antes de preguntar: ¿puedes contarme sobre tu experiencia estudiando en Hogwarts? George se recostó, con una leve sonrisa nostálgica en el rostro. Mi tiempo en Hogwarts fue maravilloso. Hice amigos para toda la vida, entablé amistad con todo tipo de personas y crecí como persona. Estuve en Slytherin. Verás, en Hogwarts hay un sistema de casas. George continuó explicando el sistema de casas de Hogwarts. Quinn no dijo nada y escuchó en silencio, ya que nunca había hablado de Hogwarts con su abuelo, así que era imposible que supiera algo al respecto. Además, disfrutaba viendo a su abuelo sonreír y recordar su infancia. George también le habló del castillo y su naturaleza misteriosa. Tu abuela estudió en Beauxbatons Batons, así que solíamos contarnos historias sobre la escuela, y si hay algo en lo que Beauxbatons Batons nunca podría superar a Hogwarts, es en el castillo. Es místico por naturaleza, y si te tomas el tiempo para explorarlo, seguro que vivirás una experiencia mágica. George le contó historias sobre el castillo y sus experiencias como monitor y jefe de los estudiantes. Siguieron hablando hasta la hora del almuerzo. Esa semana, Quinn también contactó a Alia para saber más sobre su experiencia en Beauxbatons Batons. Beauxbatons Batons parecía un lugar increíble y único para estudiar. Ella le habló de la conferencia anual Flamel, organizada por Beauxbatons Batons. También le explicó que Beauxbatons Batons tenía una red de exalumnos amplia y diversa, y que la academia hacía grandes esfuerzos por mantener el contacto con sus antiguos alumnos. Parecía una red de exalumnos tradicional, como las que se encuentran en universidades no mágicas. Cambio de escena. Pasó la semana prometida y Quinn tomó su decisión. Durante la cena, Quinn le contó a su familia en qué escuela se matricularía. Como cierto jugador de baloncesto, anunció. Este otoño, fue una decisión muy difícil. Este otoño llevaré mi talento a Escocia y me matricularé en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Lia miró a su hermano menor y le preguntó: ¿Hogwarts? ¿Estás seguro? Quinn asintió: sí, Hogwarts. ¿Por qué? Quinn sonrió y dijo: hablé contigo y con el abuelo. Me sentí más atraída por Hogwarts que por Beauxbatons Batons. Él arqueó una ceja y bromeó: el abuelo me convenció de ir a Hogwarts, sin duda mejor que tú intentando convencerme de ir a Beauxbatons Batons. Todavía te queda mucho camino por recorrer, hermana. Tú pequeño. Lia extendió la mano y le pellizcó las mejillas, lo que él evitó, y sacó la lengua. Quinn, ¿estás seguro? Preguntó George, interrumpiendo la conversación entre los hermanos. Quinn se giró para mirar a su abuelo, cogió un sobre y se lo entregó. Sí, ya he tomado mi decisión, y es Hogwarts. La carta que George sostenía era la respuesta de Quinn a la carta de admisión de Hogwarts, en la que le informaba de que asistiría a su escuela. El conocimiento que Quinn tenía del futuro influyó enormemente en su decisión.
La mera existencia de la sala de los menesteres fue un factor crucial. Desconocía si Beauxbatons Batons tenía una sala similar, e incluso si la tuviera, no había garantía de que pudiera encontrarla. Además, su abuelo le había dicho que el castillo de Hogwarts era un lugar místico y que tal vez allí encontraría cosas que no aparecían en la serie. Aunque no había pensado mucho en el futuro de Voldemort, los mortífagos y la guerra inminente, esto lo tuvo en cuenta cuando pensó en qué escuela quería asistir. El dilema era, si se podía retroceder en el tiempo y evitar el 11S, o matar a Hitler cuando era un bebé, o prevenir cualquier incidente terrorista importante que causara la pérdida de vidas. Kim decidió que, aunque no quería interactuar con el Chico de Oro porque atraería demasiados problemas y atención innecesaria, en secreto haría todo lo posible para evitar que se perdieran vidas. A la mañana siguiente, George envió por lechuza la carta que Kim había escrito a Hogwarts y mandó otra carta a Beauxbatons Batons informándoles de que no iría allí, lo que afianzó su decisión. Kim West estudiaba en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 15. Kim y Alan paseaban por los jardines de la mansión West. Era su última clase y ambos decidieron que un paseo tranquilo sería la mejor manera de poner fin a su correspondencia. Alan caminaba con las manos a la espalda junto a su alumno de casi 3 años. A veces olvido que sigues siendo un mocoso. Había olvidado por completo que tú también tienes que ir al colegio. Kim se burló y replicó, me lo tomo como un cumplido. Tan joven y, sin embargo, tan talentoso. Tómalo, viejo. La generación más joven siempre superará a la anterior. Alan soltó una risita, pero prefirió no responder. Sabía que si empezaban a discutir, podrían pasarse horas sin que ninguno se diera por vencido. En cambio, decidió preguntarle a Kim sobre sus planes futuros en relación con las artes mentales. ¿Piensas mejorar tus habilidades mentales en el futuro? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Kim miró al profesor y respondió, mente, cuerpo y alma. Las 3 cosas más importantes para un mago. La magia está conectada con las 3 facetas del ser. Por lo tanto, es obvio que continuaré desarrollando mi mente. No hay nada de malo en desarrollarla. Me ayudaría a mejorar mi magia y mi vida en general. Alan asintió y preguntó, ¿y cómo piensas mejorarlas? Bueno, estaría en un lugar concurrido, así que entrenar legilimencia no sería un problema. Incluso si la mayoría no tiene defensas, aún puedo entrenar otros aspectos de legilimencia, respondió Kim, explicando sus planes para explorar a sus compañeros de clase. Alan no hizo comentarios sobre la flagrante admisión de haber invadido la privacidad de docenas de personas. Puedes entrenar tu legilimancia con el método que te enseñé. Alan le sugirió a Kim un método mediante el cual podría entrenar su legilimencia por sí mismo, sin necesidad de una persona objetivo. Ah, sí. Usar oclumancia para entrenar legilimencia. Necesito construir un pequeño sistema de escudos en mi mente y luego borrar todo recuerdo relacionado con el nuevo escudo, encerrándolos bajo él. De esa forma, no sabré cómo penetrarlo y podré practicar rompiendo las defensas de oclumancia con legilimencia. Kim recitó el método sugerido por Alan. Chasqueó los dedos y añadió, solo necesito encontrar nuevas ideas para las defensas de oclumancia, así podré crear nuevos escenarios a los que enfrentarme. De esa manera, no solo mejorará mi legilimencia, sino también mi habilidad en oclumancia. Un ciclo perpetuo de mejora. Alan asintió, pero también preguntó, ¿y qué advertencias te di? Este método tenía un inconveniente que podía dañar la mente si se usaba sin cuidado. Nunca aísles un recuerdo durante un periodo prolongado. Suprimir un recuerdo intencionalmente siempre causará problemas. Alan le dio una palmada en la espalda a Kim, así es, lo único que tienes que hacer es liberar el recuerdo de la represión durante un breve periodo antes de poder reprimirlo de nuevo. Así que no seas perezoso y sigue el procedimiento adecuado. Sí, saludó Kim. Pateó una piedrecita en el camino y preguntó, ¿y tú, qué vas a hacer ahora? ¿Qué le depara el futuro al señor Alan de Badeley? Alan se encogió de hombros en respuesta a la pregunta, no tengo ni idea. Hay algunos trabajos que podría aceptar, o tomarme otras vacaciones y relajarme, o tal vez escribir algunos artículos de investigación para su publicación. En fin, iré a donde me lleve la vida. Tanto la alumna como la profesora permanecieron en un cómodo silencio mientras seguían paseando por el jardín, hasta que Kim expresó sus pensamientos. Sabes, quería aprender más de ti. Tus clases son muy divertidas, y ahora van a terminar. Sin mirar a Kim, Alan le ofreció, puedes convertirte en mi aprendiz cuando termines la escuela. Kim se giró para mirar a Alan, con la sorpresa reflejada en su rostro, los ojos muy abiertos y las cejas arqueadas. No sabía que ofrecían prácticas profesionales. En realidad, no ofrezco pasantías. Dejé de ofrecerlas cuando cumplí 100 años, pero eres lo suficientemente interesante como para que te ofrezca una. Además, me interesa ver cuánto puedes mejorar. Sería divertido comparar tu progreso desde ahora hasta, digamos, cuando seas adulto. El tiempo que Alan pasó con Kim le había mostrado el potencial de este, y valdría la pena que Alan dedicara tiempo a enseñarle a un nivel superior. Kim, sin pensarlo 2 veces, aceptó la oferta, sería un honor ser aprendiz de alguien de tu calibre. Iré a buscarte cuando crea que sea el momento oportuno, así que no te mueras antes que yo, viejo. Alan se rió y respondió, más te vale seguir mejorando, porque si te veo relajarte, te echaré sin duda antes de que empecemos. Lo tendré en cuenta, dijo Kim riendo, aunque sabía que Alan no estaba bromeando. Alan sacó un reloj de bolsillo de su ropa y, tras mirar la hora, dijo, parece que es hora de irme. Los 2 se dirigieron a la chimenea conectada al conducto de humos y, antes de marcharse, se despidieron. Kim le tendió la mano para estrechársela. Fue un placer aprender de usted, señor Alan, dijo Kim, pronunciando por primera vez el nombre de pila de Alan. Alan esbozó una sonrisa similar y estrechó la mano del estudiante. Fue un placer enseñarle, señor Kim. Dicho esto, Alan abandonó West Manor en un destello de fuego verde que emanaba de la gripe. Cambio de escena. El 1 de agosto, Kim y George fueron al Callejón Diagon a comprar todo lo necesario para el próximo curso escolar. Era la primera vez que Kim visitaba el Callejón Diagon. Le sorprendió que Kim nunca hubiera estado allí.
No hacía falta que fuera de compras, solo tenía que avisar a Elliot, y él se encargaría de comprar las cosas. Cuando Kim lo pensó, su primera reacción fue, wow. Soy una niña tan protegida. Quizás incluso un poco mimada. Pero Kim logró convencerse de que no era una niña protegida, ya que visitaba con frecuencia el mundo no mágico con Leah. El callejón Diagon era exactamente como se describía en los libros. Kim vio una tienda de pociones y una reluciente pila de calderos afuera. Calderos, todos los tamaños, cobre, latón, estaño, plata, autoagitadores, plegables, rezaba un letrero colgado encima. La tienda se llamaba Potajes Cauldron Shop. Vio un edificio de color oscuro con un letrero que decía Ale of Saul. Emporio, Tawny, Screech, Barn, Brownie Snowy. Y muchas otras tiendas como Boticario Babosas y Larvas de Ácaros. Bromsticks, una tienda que vendía escobas. Heladería Florean Fortescue. La librería, Florecer y Desenfocar. Vestidos de Madame Malkin para todas las ocasiones. Casa de Fieras Mágica, la tienda de mascotas. Ollivanders, la tienda de varitas. Y muchas otras tiendas de diversos tipos, pero George arrastró a Kim consigo, sin detenerse en ninguna. Caminaron directamente hacia un edificio blanco como la nieve que se alzaba imponente sobre las demás tiendas. Grabado en la piedra blanca estaba el nombre del edificio. Banco Mágico de Gringotts. Entonces su mirada se posó en las dos figuras vestidas de escarlata y oro, que estaban de pie frente a la puerta de bronce pulido. Duendes. Las identidades de las figuras se le escaparon a Kim. Eran aproximadamente una cabeza más bajas que él. Tenían rostros oscuros y astutos, barbas puntiagudas y dedos de manos y pies muy largos. Kim ya había visto duendes en sus viajes. Kim y George se detuvieron a poca distancia de Gringotts, y George miró a Kim antes de hablar. El Banco Mágico Gringotts es el único banco mágico en la Gran Bretaña mágica. Esto significa que los duendes tienen el monopolio de la banca. El tratado firmado entre la Nación Goblin y el Ministerio de Magia establece que Gringotts será el único banco en la Gran Bretaña mágica, y ningún otro banco podrá abrir ni operar allí. El incumplimiento sin duda conduciría a la guerra entre ambas partes. Además, a lo largo de los siglos que han estado activos, se han afianzado en la vida de los británicos. Son demasiado importantes como para quebrar. George miró el edificio con disgusto en los ojos y habló con desprecio en su voz. El Ministerio de Magia fue tan insensato como para firmar ese tratado y hacerlo vinculante, sin posibilidad de renegociación. ¿Sabes por qué eso es malo? Kim asintió y afirmó lo obvio. Ese tipo de monopolio les permite cobrar lo que quieran por sus servicios. Gracias al tratado que mencionaste, tienen total libertad y no tienen competencia, ni mucho menos alternativas. Aunque Kim dedicaba la mayor parte de su tiempo a estudiar magia, seguía siendo hijo de un hombre de negocios. George le dio una palmadita en la cabeza a Kim y lo felicitó. Excelente, tienes toda la razón. Miró a los duendes que estaban en la puerta y continuó. El Ministerio de Magia británico cobra impuestos bajos a sus ciudadanos y es alabado en todo el mundo por ello. Pero lo que desconocen es el motivo de esos impuestos tan bajos. Los duendes cobran mucho para mantener el sistema bancario y la economía de este país, y esto obliga al ministerio a imponer impuestos más bajos para equilibrar los gastos de la población. Entonces George esbozó una sonrisa irónica. Una expresión inusual para aquel hombre normalmente impasible. Por eso transferí poco a poco todo el dinero de nuestra familia a Suiza. Me llevó 10 años sacar todo el dinero de ese maldito banco. Fue glorioso cuando se dieron cuenta de lo que había hecho y no pudieron hacer nada al respecto. Entonces George suspiró. Ahora bien, no usamos Gringotts para ningún servicio financiero. Esto nos obliga a gastar una cierta cantidad en transferir dinero a Suiza con regularidad, ya que nuestro negocio opera en Gran Bretaña. Aún así, es mucho menos de lo que costaría mantener nuestras cuentas en Gringotts. Kim asintió con una expresión de ¿en serio? Entonces, ¿por qué estamos aquí? George reveló el motivo con un suspiro. Ahora que vas a Hogwarts, necesitarás dinero para algunas cosas. Sabiéndote, empezaría a pedir libros adicionales y otras cosas, como ingredientes para pociones, por correo. No es seguro recibir toda tu paga en persona sin seguridad, y como Gringotts tiene contacto regular con bancos muggles debido a los nacidos de muggles. Han adoptado un servicio de cheques que permite a las empresas de venta por correo retirar dinero directamente de Gringotts. Podrías enviarnos la lista de cosas y podríamos comprártelas, pero sería una pérdida de tiempo innecesaria. Así que te abrí una caja fuerte de estudiante. Ahora, entremos y busquemos tu llave. La pareja entró en el banco, y los guardias duendes hicieron una reverencia, y al entrar, se encontraron con otra puerta de plata, con palabras grabadas en ella. Adelante, forastero, pero ten cuidado. ¿Qué le espera al pecado de la avaricia? Para aquellos que reciben pero no ganan. Ellos deberían pagar el precio más alto a su vez. Así que si miras debajo de nuestro suelo. Un tesoro que nunca fue tuyo. Ladrón, estás advertido, ten cuidado. Allí encontrarás algo más que tesoros. Dos duendes los condujeron a través de las puertas de plata, y se encontraron en un vasto salón de mármol. Alrededor de un centenar de duendes estaban sentados en altos taburetes detrás de un largo mostrador, anotando en grandes libros de contabilidad. Pesando monedas en balanzas de latón y examinando piedras preciosas con anteojos. Varias puertas, difíciles de contar, partían del salón principal, y los duendes guiaban a la gente a través de estos pasadizos. George y Kim se dirigieron al mostrador. Buenos días, dijo George a un duende que andaba suelto. Hemos venido a recuperar las llaves y otros objetos de la bóveda de estudiantes de King West. El duende miró a la pareja desde su mesa alta, y Kim casi pudo oír un gruñido en la voz del duende cuando dijo, oeste. Sí, West. Una vez más, Kim casi podía oír la autosuficiencia en la voz de su abuelo. Y, tenía que admitirlo, le encantaba ese lado aventurero de su abuelo. Kim observó en silencio como el duende miraba fijamente a su abuelo, y como éste le devolvía la sonrisa. George West, el duende identificó a George con el ceño fruncido. Duende, respondió George, con una sonrisa cada vez más amplia.
Tras seguir mirándose fijamente durante un rato más, el duende finalmente murmuró, papeles. George sacó unos documentos de su túnica y se los entregó al duende. Este los examinó con atención durante un rato antes de gruñir algo por encima del hombro con una palabrota. El duende se volvió hacia la pareja humana y dijo, esperen, recibirán sus objetos pronto. Luego, los ignoró por completo. George y Kim se quedaron a un lado esperando sus pertenencias, y mientras esperaban, Kim preguntó, abuelo, ¿está seguro de que no me causará ningún problema cuando use sus servicios? George negó con la cabeza y explicó, Gringotts se asegura de que sus servicios estén siempre actualizados. Los goblins trabajan duro para garantizar que haya la menor cantidad de errores posible. Saben que si cometen errores, el ministerio los perseguirá, porque al ministerio no le gusta el tratado y está buscando activamente problemas para perjudicar a la nación goblin y a Gringotts. Mientras esperaban a los duendes, Kim oyó que alguien gritaba, señor West. George y Kim se giraron para ver quién los había llamado y vieron a un hombre y a un adolescente caminando hacia ellos. George miró al hombre que se acercaba y dijo, DJ, Amos DJ. Los dos hombres estrecharon la mano, pero Kim no los oyó, ya que estaba demasiado ocupado mirando al adolescente que tenía delante. ¡Wow! Es Cedric DJ, ¿verdad? Así que los personajes se parecerán a los actores de las películas, pensó Kim mientras observaba al joven Cedric DJ. Cedric DJ sintió que alguien lo observaba, y al girarse para ver quién era, se dio cuenta de que era el chico que había estado de pie junto al hombre con quien su padre hablaba. Decidió hablar con él y presentarse. Hola. Me llamo Cedric DJ. Quien expresó sus pensamientos y se presentó. Buenos días, mi nombre es Kim West. Extendió la mano para estrechársela, gesto que Cedric correspondió. Entonces, Kim, ¿cuántos años tienes? Preguntó Cedric. Tengo 11 años, respondió Kim, y por la pregunta pudo adivinar hacia dónde se dirigía la conversación. Cedric se animó al encontrar algo con lo que iniciar la conversación, así que debes estar estudiando en Hogwarts este año. Kim asintió con una sonrisa. Sí, este año seré estudiante de primer año. ¿Y tú? Este año cursaré segundo de bachillerato. ¿Ya decidiste a qué casa quieres pertenecer? Yo estoy en Hufflepuff, preguntó Cedric mientras conversaban. Kim se encogió de hombros y respondió, todavía no he pensado en qué casa quiero vivir. De hecho, no sé cómo están distribuidas las casas. Mi abuelo nunca me contó nada al respecto. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Cedric mientras decía, entonces será mejor que lo descubras ese mismo día. Te garantizo que será una experiencia divertida. Kim asintió, ya que estaba al tanto de la ceremonia de selección y simplemente quería continuar la conversación. ¿Así que ya compraste tu varita?, preguntó Cedric, sabiendo que conseguir una varita era lo que más entusiasmaba a todos los nuevos estudiantes. Kim negó con la cabeza, pero Cedric pudo ver la emoción en sus ojos, así que le dio un consejo. Cuando vayas a Ollivanders, el dueño, Ollivander, intentará darte una sorpresa, así que mantente atento, ¿de acuerdo? Kim ladeó la cabeza, confundido, para demostrarlo, y asintió. Para entonces, Amos DJ y George ya se habían conocido y habían centrado su atención en sus hijos. ¿Y tú quién eres, hombrecito?, preguntó Amos DJ. Kim se volvió hacia Amos y se presentó. Buenos días, me llamo Kim West. Es un placer conocerte. Kim le tendió la mano de nuevo, y Amos se le estrechó con una sonrisa. Amos miró a George y le preguntó, querido Merlín, señor West, no sabía que tenía otro nieto. George se rió y dijo, a este no le gusta salir de casa. El dependiente, que parecía un duende, llamó a Kim y a George para que recogieran sus pertenencias, y después de eso, se despidieron de los DJ. Al salir del banco, George le contó a Kim sobre Amos DJ. Amos DJ, un vampiro de sangre pura, trabaja en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia. De hecho, Amos forma parte de la oficina de enlace con los goblins. Por suerte, no es el jefe de la oficina, porque con su personalidad tan emotiva, los goblins se lo habrían comido vivo. George hizo una pausa antes de añadir, apenas puede desempeñar el trabajo. Kim reflexionó sobre la discriminación dentro del ministerio y cómo los sangre pura ocupaban la mayoría de los puestos de alto rango. Los mestizos ocupaban los puestos restantes, y no había representación de los nacidos de mugles. Kim era de sangre pura porque ni sus padres ni sus abuelos eran mugles ni magos de primera generación, nacidos de mugles. Pero, a diferencia de la mayoría de las familias británicas de sangre pura, la familia West no se inclinaba por la endogamia. La abuela de Kim era francesa y su madre italiana, lo que había proporcionado a la familia suficiente diversidad genética. George miró a su nieto y sonrió. Vamos, consigamos todo lo que necesitas. Sobre todo tu varita. Kim sonrió ampliamente en respuesta. Capítulo 16. Al salir de Gringotts, Kim se volvió hacia George y le dijo, abuelo, quiero ir a la tienda de varitas al final. Si vamos allí primero, seguro que no prestaré atención a nada más después. Quiero ir directamente a casa después de que consigamos mi varita. ¿Podemos hacerlo? George soltó una risita y respondió, muy bien, entonces vamos a buscar tu varita al final. Vamos a conseguir todo lo que necesitas. Dime qué tenemos que comprar. Kim repasó mentalmente la lista de cosas y escribió, primero, necesitamos calderos. La lista de Hogwarts solo pide un caldero de peltre, pero yo necesito uno de cobre y otro de latón. Del mismo modo, también necesitamos cucharas para remover del mismo material. Y todo el demás equipo para preparar pociones, como cuchillos, molinillos, morteros y majaderos. También necesitamos frascos de pociones e ingredientes de diferentes formas y colores. Y, por último, necesitamos guantes protectores y gafas de seguridad adecuadas para pociones. George asintió y ambos fueron a la tienda de Patty para comprar los ingredientes para las pociones. George hizo el pedido y lo mandó a entregar en West Manor. También le enseñó a Kim cómo usar sus cheques para pagar. Salieron afuera y George preguntó, ¿qué sigue? Ropa.
Necesito 5 conjuntos de túnicas de trabajo negras sencillas, 2 sombreros negros puntiagudos sencillos y 3 abrigos de invierno negros con broches plateados. Además, toda la ropa debe llevar una etiqueta con mi nombre, respondió Kim. Vale, vamos a la tienda de Madame Malkin. Esa tienda es la mejor en lo que a uniformes de Hogwarts se refiere, respondió George antes de añadir. ¿Sabías que la tienda de Madame Malkin lleva abierta desde la época de mi abuelo? Al entrar en la tienda, un dependiente le saludó. Bienvenidos a Madame Malkin's. ¿En qué podemos ayudarles hoy? Necesitamos 5 conjuntos de túnicas y uniformes estándar de Hogwarts. Por favor, hágalos de seda cruda. 2 sombreros negros puntiagudos, hechos de una mezcla de seda cruda y algodón, y 5 pares de calcetines blancos. 3 conjuntos de suéteres, hechos de una mezcla de lana y seda. 3 conjuntos de túnicas de invierno, hechas de su mejor material. George hizo una pausa antes de añadir, por favor, forre el interior de las túnicas de verano e invierno con bolsillos, y quiero que los hilos individuales estén encantados con los hechizos apropiados. En lugar del producto terminado. El asistente tomó nota de todas las solicitudes y respondió, por supuesto, hay una espera de 5 minutos. Por favor, espere en la sala de espera. Le llamaré cuando sea su turno. George y Kim se sentaron en la sala de estar, y Kim preguntó, nada de eso se mencionaba en la carta. George sonrió y respondió, si vas a cualquier tienda de ropa, el personal te guiará durante todo el proceso cuando pidas tu túnica de Hogwarts. Pero ayuda a saber algunas cosas para agilizar el trámite. Ahora, lo único que necesitamos para la túnica son cinturones de cuero. Los compraremos en otra tienda del mercado de Carquit. La asistente llamó a Kim para que tomara las medidas, y Madame Malkin usó sus cintas métricas encantadas para tomarlas y luego les pidió que regresaran en media hora para recoger su ropa. Salieron de la tienda y hablaron sobre su próximo paso. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó George. Kim pensó un momento y dijo, ya tengo un telescopio, así que no necesitamos comprarlo. Tomemos el cinturón de cuero y luego pasemos un rato en Blooming and Blaring hasta que la ropa esté lista, y luego compraré una varita, concluyó Kim con una sonrisa en el rostro. Tú y tu obsesión con los libros, dijo George, mirando a su nieto. Bueno, vámonos. La pareja fue a una tienda de accesorios de cuero para que les hicieran los cinturones, y luego fueron a Bloom and Blair, donde Kim se llevó el mayor susto de su segunda vida. Cambio de escena. Kim entró en la librería Blooming and Blaring, dejando a George atrás, para echar un vistazo a la colección de libros. Hasta entonces, había comprado libros complementarios con la ayuda de catálogos de diversas librerías de todo el mundo, así que nunca había necesitado visitar una librería, por lo que decidió explorar los libros. Mientras hojeaba los libros, se topó con la sección de ficción y encontró algunos que le hicieron reír, pues eran libros de ficción sobre Harry Potter y sus supuestas aventuras. Era una serie completa, vendida en un conjunto de 7 volúmenes. Con una sonrisa en el rostro, se giró y vio un kiosco de periódicos. Tomó el Daily Prophet, al que su abuelo llamaba el periódico de broma. Al mirar la portada, se quedó paralizado, tanto física como mentalmente. El titular, en negrita, aparecía en la portada del Daily Prophet. Alfaros vistos en el ministerio. Kim se quedó boquiabierto al ver la foto adjunta, en la que aparecían 4 personas, 2 adultos y 2 niños. Inmediatamente reconoció al niño de la foto como el niño de oro, el niño que sobrevivió, el elegido, Harry James Potter, con sus gafas y la cicatriz en forma de rayo en la frente. Era idéntico al hombre de la foto, a quien Kim supuso que era el supuestamente fallecido James Potter. Kim se fijó en las otras 2 personas de la foto, y aunque no pudo distinguir el color del pelo de la chica en la imagen en blanco y negro, estaba dispuesto a apostar toda su colección de libros a que se trataba de Lily Potter. De soltera Evans. La única que no reconocía era la chica de la foto. No sabía si era su gemela o su hermana menor, pero necesitaba averiguar todo sobre la situación. Por los tomates de Merlín, ¿esto es un universo paralelo o un universo alternativo? No me extraña que todo fuera tan bien, el destino estaba esperando para darme una lección, y ahora me ha golpeado con un mazazo así, pensó Kim, mirando fijamente el periódico. Agarró el periódico que tenía en las manos y, con el corazón latiéndole con fuerza, se apresuró a recorrer la tienda en busca de libros relacionados con el niño que sobrevivió y quien tú sabes. Sabía que esos bastardos con guión me causarían problemas, pero esto es ridículo. Kim se detuvo bruscamente al encontrar el libro que buscaba. Historia de la magia moderna, el auge y la caída de las artes oscuras y los grandes acontecimientos mágicos del siglo XX. Casi arrancó el libro del estante, lo abrió y encontró el índice, que contenía el título La Primera Guerra Mágica. Kim se sentó frente al estante y abrió el capítulo, sobre la Primera Guerra Mágica. Mientras leía, el libro le ayudó a disipar sus dudas. Los hechos eran los mismos, pero las cosas cambiaron cuando la guerra llegó al 31 de octubre de 1981. En Halloween, en Godric's Hollow, no fueron James y Lily Potter quienes murieron, sino Fleamon y Eupemia Potter, los abuelos de Harry Potter. James y Lily Potter no estaban en casa cuando Voldemort atacó, y en la casa de los Potter se encontraban los abuelos con sus nietos, los gemelos Harry e Ivy Potter. Albus Dumbledore proclamó a Harry Potter como el niño que sobrevivió. No se mencionó el motivo, pero Kim sabía que se debía a la profecía y a la cicatriz que marcaba la igualdad entre Harry y Voldemort. Fleamon y Eupemia Potter no murieron antes, así que vivieron hasta la guerra. Murieron, por lo que los Potter restantes están vivos. Harry Potter ya no será el niño maltratado de los libros. Por lo que se ve en la imagen, esto no es un caso de el niño equivocado que sobrevivió ni una trama de negligencia. Ahora, Harry Potter tiene una hermana gemela, pensó Kim mientras leía las palabras en el libro. Se agarró la cabeza y gimió con voz llorosa, debería haber ido a Beauxbatons Batons. Desafortunadamente, el tiempo se había agotado. Ayer era el último día para reservar una plaza en cualquiera de los 2 institutos, y Kim ya no podía hacer nada al respecto. Kim decidió reflexionar sobre todo aquello más tarde, cuando oyó que su abuelo lo llamaba. Volvió a colocar el libro en la estantería y estaba a punto de devolver el periódico, pero decidió llevárselo al mostrador. Tenía preguntas, y su abuelo iba a responderlas. Kim se acercó a George con el Daily Prophet y se lo mostró.
Abuelo, ¿quiénes son estas personas? Le dio la vuelta a la primera página y la mostró a George. George echó un vistazo al periódico, pero no mostró especial interés en ver a los Potter. Observó el titular y la foto por un instante antes de decir, son los Potter. No te preocupes por ellos. Esta semana iba a hablar sobre el panorama político de la Gran Bretaña mágica. Lo comentaremos en clase. Kim asintió, pues podía esperar hasta el día siguiente para tener una visión completa de la situación. Sin embargo, una inquietud la atormentaba. Decidió cambiar de tema y dijo, vale, vamos a buscar mi ropa y luego a comprar una varita. Kim pensó que conseguir una varita lo animaría. George estuvo de acuerdo, y entre los dos recogieron la ropa de Kim y se dirigieron a Ollivanders. Ollivanders era un lugar estrecho y destartalado. Incluso el letrero dorado se estaba desconchando. Ollivanders, fabricantes de varitas finas desde el año 382 a.C. Una varita mágica yacía sobre un cojín morado descolorido junto a la ventana polvorienta. Cuando Kim entró en la tienda, una campanilla resonó en lo profundo del local, dándoles la bienvenida. Olvidó todas las advertencias y escenas que había leído en diversas novelas y simplemente se dejó envolver por la atmósfera tranquila de la tienda y los miles de cajas estrechas apiladas ordenadamente hasta el techo. La idea de miles de varitas en aquella tienda era un espectáculo digno de contemplar. Un suave buenos días desde atrás sacó a Kim de su trance. Kim se estremeció al oír la voz y, frunciendo el ceño, se giró para ver a un anciano con ojos grandes y claros que brillaban como lunas en la tenue luz de la tienda. Usted debe ser el señor Garrick Ollivander. Buenos días a usted también. Mi nombre es Kim West y vengo a comprar una varita, dijo Kim, como un campeón, extendiendo la mano para estrecharla. Ollivander observó la mano de Kim por un instante antes de estrechársela. Luego se dirigió a George y dijo, George West. De madera de secuoya, 13 pulgadas y media de largo, flexible, con núcleo de fibra de corazón de dragón. Ollivander sonrió, pensando en la varita que había creado. La madera de secuoya es una madera rara que siempre tiene demanda debido a su reputación de traer buena suerte a su dueño. Si observamos el éxito empresarial del señor West, es posible que esa reputación sea cierta, dijo Garrick Ollivander. George cogió su varita y dijo, me ha servido bien todos estos años. Ollivander se volvió hacia Kim y le dijo, ahora, vamos a conseguirte una varita, señor Kim West. En respuesta a eso, Kim simplemente dijo, tus habilidades de oclumancia deben ser fantásticas. De hecho, eso fue lo primero que se le pasó por la cabeza. Garrick Ollivander hizo una pausa antes de responder, en efecto, señor West. Necesito recordar cada varita para saber cómo se crearon. Esto me ayuda a llevar un registro de las varitas que he creado, y también es muy útil cuando ayudo a la gente a encontrar las suyas. Me ayuda a recordar los miles de plantillas que puedo consultar. Ollivander se acercó a Kim y le preguntó, ¿tu brazo de varita? Kim extendió su mano derecha, y Ollivander lo midió desde el hombro hasta la punta de los dedos, luego desde la muñeca hasta el codo, desde el hombro hasta el suelo, desde la rodilla hasta la axila y alrededor de la cabeza. Mientras medía, Ollivander dijo. Cada varita Ollivander tiene un núcleo hecho de una poderosa sustancia mágica, señor West. Usamos pelo de unicornio, plumas de cola de fénix y fibras de corazón de dragón. No hay dos varitas Ollivander iguales, como tampoco hay dos unicornios, dragones o fénix iguales. Y, por supuesto, jamás obtendrá resultados tan excelentes con la varita de otro mago. Ollivander se apartó de Kim para buscar unas varitas mientras su cinta métrica seguía funcionando. Con eso basta, dijo Ollivander mientras la cinta métrica se arrugaba en el suelo. Bien, señor West. Pruebe con esta. De olmo y pelo de unicornio. 11 pulgadas. Bien rígida. Solo levántela y dale vueltas. Kim agarró la varita y la agitó, pero no pasó nada, y Ollivander se la arrebató de la mano casi de inmediato. Ébano y unicornio, flexible. Inténtalo, por favor. Una vez más, Kim no mostró emoción alguna. Y Ollivander lo agarró y lo volvió a meter en la caja. Le ofreció otra varita antes de retirarla. El pelo de unicornio no le sienta bien, señor West. Kim se encogió de hombros en respuesta, y Ollivander rodeó a Kim para buscar algo antes de entregarle otra varita, pero eso también fracasó, y después de muchas donaciones y robos por parte de Ollivander, finalmente le ofreció a Kim una varita que funcionaba. Por favor, prueba esta. Madera de acacia con pluma de fénix. 14 pulgadas de largo, rígida y flexible, ofreció Ollivander, y en cuanto Kim sostuvo la varita, esta brilló. Ollivander sonrió y comenzó con su frase característica, la varita elige al mago, señor West. Y esta varita lo ha elegido a usted. La acacia es una madera muy inusual para varitas, que, según he descubierto, crea varitas traicioneras que a menudo se niegan a producir magia para cualquiera que no sea su dueño y, además, retienen sus mejores efectos solo para los más talentosos. Las plumas de fénix, en cambio, son capaces de una mayor variedad de magia, aunque pueden tardar más que los núcleos de unicornio o dragón en revelarlo. Demuestran más iniciativa, a veces actuando por su cuenta, una cualidad que muchos brujos y magos detestan. Las varitas de pluma de fénix son siempre las más exigentes en lo que respecta a los posibles dueños, ya que la criatura de la que provienen es una de las más independientes y distantes del mundo. Estas varitas son las más difíciles de domar y personalizar, y su lealtad suele ganarse con gran esfuerzo. Ollivander miró fijamente una de sus creaciones en la mano de Kim y dijo, esto da como resultado una varita con las cualidades más difíciles de dominar, y este tipo de varita te ha elegido a ti. Siéntete orgulloso, señor West. George simplemente sonrió mientras observaba a Kim contemplar su varita. Era la primera varita de su nieto y, si Kim tenía suerte, la única. Pero Kim no sonreía. Ni siquiera se sentía feliz. Lo que sentía en ese momento era más bien puro pavor. En cuanto sostuvo la varita, una sensación embriagadora lo invadió. La varita le otorgaba una capacidad de concentración mágica mucho más potente que sus habilidades naturales. Pero también sentía la amenaza que representaba.
Todo el ser de Kim le gritaba, advirtiéndole que si seguía usando la varita, su concentración natural dejaría de crecer al ritmo actual y se estancaría. Con el tiempo, le resultaría cada vez más difícil realizar magia sin concentración. Sus instintos le gritaban que soltara la varita en ese mismo instante. Kim necesitó usar hasta la última gota de su capacidad autodidacta para controlar las emociones y concentrarse en Ollivander. No olvidó sonreír antes de preguntar, ¿vende fundas para varitas y kits de mantenimiento, señor Ollivander? Después de que Ollivander le vendiera la varita, la funda y el kit de mantenimiento a Kim, los tiró fuera de la tienda. Kim aún podía sentir la varita en su funda a su lado. Lo único que quería era llegar a la mansión West y deshacerse de ella. Cambio de escena. Kim y George llegaron a casa y, después de mostrar la varita a todos, cada segundo fue increíblemente agonizante para Kim. En cuanto Kim llegó a su habitación, él cerró y echó el pestillo a la puerta, arrojó su varita y su funda sobre la cama y la observó desde la distancia, sentado frente a su escritorio. Su corazón seguía latiendo más rápido de lo normal. Kim experimentó dos emociones opuestas al mismo tiempo. Sentía desesperación por las consecuencias de usar una varita, pero a la vez, seguía deseando sostenerla y sentir el control intensificado sobre su magia. Para Kim, la varita era veneno. Un dulce veneno, pero veneno al fin y al cabo. En ese momento, Kim comprendió por qué los brotes mágicos se habían apoderado del mundo. Tras lo que parecieron días, pero que en realidad fueron solo unos minutos, Kim tomó una decisión. Abrió la ventana de su habitación y corrió al patio trasero. Allí, recogió un pequeño tronco. Lo llevó hasta fuera de la ventana de su habitación y luego lo metió de nuevo en la habitación por la ventana abierta. En su habitación, Kim colocó el tronco en el suelo. Iba a usar su hechizo mágico favorito sobre el tronco. Transmutación. La transmutación era la magia de alterar el estado de una sustancia. Mediante la transmutación, era posible manipular y modificar la materia a través de la magia. La transmutación era un proceso de dos pasos, de construcción y reconstrucción. A diferencia de la transfiguración, donde era posible transformar un objeto en algo completamente diferente, independientemente del material, la transmutación solo permitía alterar la estructura de un material. Esto significaba que solo era posible transformar un tronco de árbol en un objeto de madera. Pero la ventaja de la transmutación sobre la transfiguración radicaba en que los objetos transmutados no perdían su integridad estructural ni su calidad, y la magia era permanente. Los objetos transmutados permanecían en su nueva forma indefinidamente, mientras que los objetos transfigurados siempre volvían a su forma original cuando la magia se disipaba. Kim se arrodilló ante el tronco del árbol y lo tocó para usar la magia. Conocía la estructura y las propiedades inherentes de la madera. Kim utilizó la deconstrucción para descomponer la estructura física de la madera y hacerla más maleable, lo que permitió moldearla fácilmente. Luego, la reconstruyó para convertirla en una caja de madera con la misma forma que las cajas de varitas de Ollivander, con una muesca en el interior que tenía la forma exacta de la nueva varita de Kim. Miró la varita que estaba sobre la cama y la hizo levitar hasta meterla en la caja de madera, colocándola en el hueco con forma de varita, estremeciéndose al hacerlo. Pues el simple hecho de que su magia entrara en contacto con la varita fue suficiente para que Kim sintiera el atractivo de las habilidades de la misma. Cerró la tapa del nuevo compartimento para su varita, la cogió y la colocó en el rincón más profundo del armario. Kim suspiró aliviado, pero sabía que el trabajo no había terminado. Necesitaba crear una varita de repuesto. Con el trozo de madera que le quedaba, fabricó una réplica de su varita. La nueva varita de Kim tenía un diseño extremadamente simple. Era relativamente gruesa, con una diferencia mínima entre el radio de la punta y el mango. El único detalle era un patrón en forma de cruz tallado en la madera para un mejor agarre. Aparte de eso, la varita era lisa. Kim eligió su réplica y lanzó el amuleto que cambiaba de color para completar el look. Ahora, sostenía un trozo de madera sin pintar con la forma de una varita que había comprado ese día, y lo sostuvo solo por unos minutos. El primer día que compró una varita, Kim guardó la varita original en una caja y colocó una réplica en su funda recién adquirida. Cuando Kim se desplomó sobre la cama, solo tuvo un pensamiento. Hoy ha sido un día terrible. Capítulo 17. Kim no durmió bien la noche después de comprar la varita. Incluso después de su rutina habitual de agotar su magia, que lo dejaba exhausto por la noche, no pudo conciliar el sueño. Saber que había una varita en su armario lo mantuvo despierto toda la noche. Kim pasó la noche mirando fijamente el armario o intentando apartar la vista. Hubo momentos en que Kim se incorporó en la cama y sintió la tentación de abrir el armario, coger la varita y volver a sostenerla. La tentación de volver a sentir esa intensa concentración lo dominó toda la noche, pero al final, Kim no abrió el armario ni vio la varita. Solo pudo descansar un poco después de que saliera el sol. Al día siguiente, Kim tuvo que fingir estar eufórico y rebosante de alegría por haber conseguido finalmente su varita. Por la mañana, antes de salir de su habitación, se puso la funda con la réplica de la varita falsa. Tenía que fingir ser el niño feliz que acababa de recibir su varita. Y así lo hizo. Kim recorrió la casa, mostrando su varita falsa a todo el mundo y agitándola, fingiendo lanzar hechizos con sonidos de gu-gu. Para distraerse, se dedicó a sus actividades habituales. Se mantuvo ocupado. Ese día tocó el piano y su segundo instrumento, el violín. Practicó bailes de salón. Preparó pociones y cuidó su jardín de hierbas. Investigó la oclumancia y la legilimencia para crear un modelo alternativo de defensas. Y practicó otras áreas de la magia. Cualquier cosa con tal de no tener tiempo libre. No fue hasta la noche que llamaron a Kim a la oficina de su abuelo. Al entrar en la oficina de George, Kim preguntó, ¿por qué me llamaste, abuelo? George le indicó a Kim que se sentara antes de hablar. Hablaremos del panorama político de Gran Bretaña y de las familias más destacadas del país. Los ojos de Kim se abrieron de par en par, pues lo había olvidado por completo. El incidente de la varita había acaparado toda su atención, y la idea de que este mundo pudiera ser un universo alternativo o paralelo se había desvanecido por completo de su mente. Ah, sí.
Lo había olvidado por completo. ¿Cuál era el nombre que vi en el periódico? Potters, ¿verdad? Y dijo Kim, desviando lentamente su atención del incidente de la varita al asunto que les ocupaba. George asintió y comenzó, sí, los Potter, pero hablaremos de ellos más tarde. Primero, hablemos de la creación de la Gran Bretaña mágica. Cuando Kim asintió, George continuó, el Ministerio de Magia es el principal órgano rector de la comunidad mágica de Gran Bretaña e Irlanda, con la intención de preservar las leyes mágicas. El ministerio también conecta al gobierno británico no mágico con el mundo mágico. Kim asintió, pues ya lo sabía. Pero antes del Ministerio de Magia, existía otro organismo regulador, el Consejo de Magos. Tras la promulgación del Estatuto Internacional del Secreto Mágico en 1692, la comunidad mágica británica necesitó un marco gubernamental más estructurado, organizado y complejo para apoyar y regular a la comunidad secreta. Por ello, en 1707, el Consejo de Magos fue disuelto y reemplazado por el Ministerio de Magia. George explicó entonces algo sobre el Consejo de Magos. Verás, el mismo grupo de personas ha dirigido el Consejo de Magos durante siglos, y los cargos en el Consejo de Magos eran hereditarios. Por eso, a estas familias las apodaban casas nobles y antiguas. Kim asintió con interés. Desconocía el motivo de la creación de la noble y antigua casa. Cuando se fundó el Ministerio de Magia, este denominó a muchas otras familias influyentes casas nobles, explicó George. Ahora bien, quizás se pregunten qué tiene que ver eso. La cuestión es que muchas casas nobles y antiguas ocupan cargos en el Wisengamot. El Wisengamot era el Tribunal Supremo y el Parlamento de la Gran Bretaña Mágica, anterior al propio Ministerio de Magia. Sus orígenes se remontan a la época del Consejo de Magos en la Edad Media y, en aquel entonces, ostentaba un poder considerable en el gobierno de la Gran Bretaña Mágica. Cabe señalar que no todas las casas nobles y antiguas ni todas las casas nobles ocupan cargos en el Wisengamot, pero todas las familias que ocupan escaños ostentan el título de casas nobles y antiguas o casas nobles. George abrió un libro y le mostró un escudo de armas. Este es el escudo de armas de la familia Beasley, y son una casa noble, pero no tienen asiento en el Wisengamot. Pasó la página y le mostró otro escudo de armas. Los Burke son una casa noble y antigua, y tampoco tienen asiento en el Wisengamot. Cerró el libro y continuó. La cuestión es que las familias pueden tener poder en el Wisengamot y son muy activas en política. Otro punto importante es que el título de casa noble y antigua no puede ser revocado, pero el título de casa noble sí puede serlo. George se recostó en su silla y declaró, nuestra familia podría haberse ganado el título de familia noble si hubiéramos querido, y luego resopló, pero, en realidad, no lo necesitamos. Es terriblemente fácil conseguir lo que uno quiere en el Ministerio de Magia británico si tienes dinero, del que tenemos en abundancia. George pasó unas páginas más y le mostró otro escudo de armas. Mira a los Malfoy, tienen al ministro en el bolsillo y gastan mucho dinero para mantener su poder político. En el pasado, compraron el título de familia noble. Ni yo ni mis predecesores vimos mérito alguno en obtener un puesto en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, nunca intentamos conseguir el título de familia noble. Si tú o Lia queréis obtenerlo, podemos gastar algo de dinero y conseguirlo, pero os lo desaconsejo. Luego abrió otra página del libro que tenía delante y le mostró un recuento. Cada decisión en el Wisengamot se decide por votación. Se requiere una clara mayoría para aprobar un proyecto de ley. Los jefes de familias con título nobiliario tienen un voto cada uno en el Wisengamot. El ministro tiene el mayor número de votos, 5. Cada jefe de departamento del ministerio tiene 2 votos. El mago supremo del Wisengamot tiene 3 votos. Finalmente, el director de Hogwarts tiene un voto. George colocó una hoja de papel en blanco sobre la mesa. Dibujó un círculo y la dividió en 3 partes. Con un movimiento de su varita, una parte se volvió negra, otra gris y la tercera quedó en blanco. Dividió el panorama político actual en 3 facciones, oscura, gris y luminosa. La facción oscura es supremaquista de sangre pura e intenta mantener el poder dentro de la comunidad de sangre pura. La facción luminosa intenta alejar el poder de la facción oscura y su propaganda de sangre pura. Tienen una mentalidad liberal que apoya a los mestizos y a los nacidos de muggles. La facción gris actúa por interés propio, apoyaría a cualquiera que le reporte beneficios. Pero también mantiene a raya a las otras 2 facciones. La facción gris rechaza cualquier idea extravagante y extremista de cualquiera de los 2 partidos. Esto es tranquilizador, ya que he escuchado algunas ideas verdaderamente ridículas presentadas en el Wisengamot. Kim permaneció en silencio y simplemente asimiló la información proporcionada por George. Ahora, antes de adentrarnos en los líderes de las facciones, me gustaría hablar sobre la Guerra Mágica, de 1970 a 1981. En esta guerra, un señor oscuro convocó a los supremaquistas de sangre pura y declaró la guerra a los muggles y a los nacidos de muggles. Explotó una de las mayores debilidades del mundo mágico, los seres y criaturas que habían sido desterrados. El señor oscuro reclutó a los gigantes, que habían sido expulsados a las montañas por los humanos mágicos, y a los hombres lobo, perseguidos por la mayoría de los tipos de magia. George explicó la guerra en detalle. Entonces George miró a Kim y dijo, la gente tenía miedo incluso de pronunciar el nombre del señor oscuro, y lo llamaban quien tú sabes o quien no debe ser nombrado. ¿Sabes por qué la gente tenía miedo de pronunciar su nombre? Kim negó con la cabeza, aunque conocía el motivo de las alternativas con guión. Y el tabú es un poderoso hechizo que designaba una palabra como clave para revelar la ubicación de quien la pronunciaba. Usaron este hechizo durante la guerra. Durante dicha guerra, pronunciar el nombre del señor oscuro se convirtió en un tabú. George continuó solemnemente, yo ya había dejado Gran Bretaña con sus padres y su hermana recién nacida, así que nunca estuvimos cerca de la guerra, pero aún así, oímos historias de personas capturadas por los mortífagos del señor oscuro. George escribió las palabras en el papel y recitó el nombre que aparecía en la hoja. El nombre del señor oscuro era Voldemort. ¿Quién sabía que el nombre era un anagrama del nombre real de Voldemort, Tom Marvolo Riddle? Así que, el 31 de octubre de 1981, Halloween, el señor oscuro murió en Godric's Hollow. Murió a manos de un bebé de 1 año. Ese bebé se llamaba Harry Potter, conocido popularmente como el niño que sobrevivió.
Pero no sin antes matar a los abuelos de Harry Potter, Fleamón y Eupemia Potter, suspiró George antes de continuar. Y no diría que Fleamón y Eupemia eran mis amigos, pero era fácil hacer negocios con ellos. Perdí un posible trato ese día. Su hijo, James Potter, no tiene el menor interés en los negocios. Quinn asintió. Le sorprendía que su abuelo tuviera algún contacto con los Potter. Pero, considerando que su abuelo participaba en todas las oportunidades de negocio posibles en Gran Bretaña, era lógico que conociera a mucha gente. Los Potter eran, como decía George, oportunidades de negocio. Desde ese día, Potter se hizo extremadamente famoso, y Harry Potter se convirtió en el salvador del mundo mágico británico. Esta fama perdura hasta nuestros días, ya que los Potter la utilizaron para incursionar en la política y unir a todas las familias de la luz bajo la facción de la luz. Actualmente, la facción de la luz está liderada por Albus Dumbledore. Seguro que te suena ese nombre, ¿verdad? Quinn declaró, Albus Dumbledore, el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. También ocupa puestos en la Corte Suprema como jefe de los magos, jefe de la noble casa de Dumbledore y director de Hogwarts. Hizo una pausa antes de continuar. ¿Acaso eso no hace que su voto sea igual a los 5 votos del ministro? George soltó una risita. Sí, es cierto. Albus Dumbledore se esfuerza mucho por mantener todas esas posiciones. Además de sus 5 votos, cuenta con el apoyo de toda la facción de la luz y todos sus votos. Los Potter lo siguen, al igual que el resto de la facción de la luz. Podríamos decir que Albus Dumbledore es la facción de la luz. Quinn pensó en algo que quería preguntar. ¿Tenemos algún asunto que tratar en Hogwarts? Los ojos de George se iluminaron y respondió con entusiasmo. Sí, así es. Somos dueños de la tienda de plumas Scribenshaft en Hogsmeade, así que todos los útiles escolares para los alumnos y profesores de Hogwarts los proporcionamos nosotros. Además, también suministramos algunos de los ingredientes para pociones y la comida escolar. Quinn asintió y preguntó con curiosidad, ¿por qué en Hogwarts todavía se usan plumas y pergaminos en lugar de papel y pluma? La verdad es que no lo sé, pero no quieren cambiar, así que les damos lo que piden, dijo George encogiéndose de hombros. Creo que intentan mantener viva una vieja tradición, o quizás no quieren adoptar avances que no sean mágicos. George retomó la conversación y dijo, ahora, hablemos de la facción oscura. La facción oscura son los restos de los mortífagos del Señor Oscuro, George se burló. Tras la guerra, la mayoría afirmó estar bajo la maldición Imperius, y con numerosos sobornos, el Wizengamot los absolvió con fuertes multas que fueron a parar a las arcas del ministerio. Durante la guerra, el Señor Oscuro lideró la facción oscura, pero antes de la guerra, la fuerza dominante era la noble y antigua Casa de Black. Habían estado en el poder desde la época del Consejo de Magos. Sin embargo, durante la guerra, la mayoría de la familia Black murió o fue encarcelada. Solo 2 miembros de la familia Black permanecen en la Casa de Black, Arcturus Black y Sirius Black. Arcturus Black está extremadamente débil y nadie lo ha visto desde la guerra. Lo vi después de regresar de nuestra excursión. Hablamos de algunos asuntos. Sirius Black pasa su tiempo en la oficina de Aurores o con los Potter, entre otros, la facción de la luz. Ese chico es amigo íntimo de James Potter. Además, Sirius Black también fue repudiado por la familia Black. Hay algunos Black más, pero están casados o han sido repudiados. Quien no se sorprendió al saber que Sirius Black estaba libre y no en Azkaban, porque si los Potter estuvieran vivos, habrían intercedido por Sirius en la audiencia. Esto probablemente significaba que Peter Pettigrew estaba en Azkaban o quizás incluso muerto. George resopló antes de pasar unas páginas y mostrarle a Quinn otro escudo de armas. Ahora, los Malfoy lideran la facción oscura. Fueron los principales patrocinadores del Señor Oscuro después de los Black, y con tanto dinero desviado al corrupto ministerio, los Malfoy se salieron con la suya. Ahora están en el poder porque muchas familias oscuras tuvieron que pagar un alto precio para salir de Azkaban, y los Malfoy eran los mejor preparados, así que son los más fuertes de la facción oscura en el periodo de posguerra. La presencia de los Malfoy en el poder no era sorprendente, dado el gran poder del dinero en la Gran Bretaña mágica. Los Malfoy tenían al ministro bajo su control. Y, según George, la familia West también poseía una considerable cantidad de dinero en el ministerio. Ahora bien, la última facción es la facción gris, liderada por la noble y antigua casa de Grengrass. Jacob Grengrass es un hombre astuto. Es inteligente y un excelente líder. Tras la guerra, mantuvo unida a la facción gris sin conflictos internos y, al igual que yo, vio disminuir las ganancias. Me molestó un poco que intentara competir conmigo por los recursos en la posguerra. Él y Lucius Malfoy son los 2 únicos que pueden rivalizar con mi negocio en Gran Bretaña, dijo George riendo y hablando como si menospreciara a los 2 jefes de casa. Pero eso solo significa que ganan tanto como nuestro negocio en Gran Bretaña. Ni siquiera se acercarían a mis ganancias si tuviera en cuenta nuestro negocio en el extranjero. Quinn reprimió un por supuesto y simplemente sonrió mientras escuchaba a su abuelo alardear de sus ganancias y logros, comparándose con 2 hombres que serían más jóvenes que el padre de Quinn si éste aún viviera. George cerró el libro de escudos de armas y retomó su habitual postura impasible. Con cautela, advirtió, cuidado con Albus Dumbledore. Cada vez que me lo he encontrado, ha intentado persuadirme para que me una a su causa. Antes de irme del país, intentó que patrocinara a su grupo de justicieros, y a mi regreso, volvió a intentar robarme la cartera, intentando que patrocinara a la facción de la luz. Albus Dumbledore es muy manipulador, y aunque no soy ajeno a la manipulación, simplemente no me gusta que me la apliquen a mí. Vuestro futuro director tiene mucho poder, lo cual quizás no sería tan malo si lo usara bien, y aunque su reputación es positiva y la gente lo considera la próxima gran figura desde Merlín, este hombre ya ha participado en 2 guerras y ha estado al frente de ambas. Si algo aprendí de mi padre, es que la guerra cambia a las personas. Imagina lo que 2 guerras pueden hacerle a una persona. Quinn asintió solemnemente, pues, incluso sin previo aviso, Quinn evitaría a Albus Dumbledore. Por lo que había leído en los libros, el hombre era retratado como alguien infalible y contaba con seguidores propios de un líder de secta. Quinn no quería acercarse al director ni siquiera si éste se ofrecía a enseñarle alquimia, pues estaba completamente seguro de que habría alguna trampa. Al fin y al cabo, Albus Dumbledore ya había tenido una relación sentimental con Heather Grindelwald.
Kim estaba convencido de que Dumbledore había heredado algunas de las tendencias manipuladoras de Grindelwald. ¿O fue al revés? Durante el resto del mes, Kim aprendió de George sobre las complejidades del panorama político del mundo mágico británico. A excepción de Albus Dumbledore, George no le advirtió a Kim que se mantuviera alejada de nadie. Mientras Kim comprendiera que la supremacía de sangre era falsa y absurda, era aceptable que entablara amistad con niños de familias de mortífagos o del lado oscuro. George le dijo a Kim que podía hacerse amiga de cualquiera que no buscara dinero. Kim pasó el tiempo que le quedaba antes de ir a Hogwarts con su familia y practicando magia. No se sentía a gusto con su tiempo libre, ya que no dejaba de pensar en su varita guardada en el armario. Así que Kim se aseguró de pasar tiempo en su habitación solo para dormir y cuando quería hojear los libros de su estantería. De lo contrario, pasaba el tiempo lejos de su varita. El 1 de septiembre de 1990, llegó el momento de que Kim dejara su hogar y comenzara su viaje de aprendizaje de magia en Hogwarts. Capítulo 18. Kim sonrió mientras miraba a su alrededor. Sentía una alegría inmensa. Era la primera vez desde que compró la varita que experimentaba tal nivel de felicidad. Estaba en una habitación llena de estanterías. Eran estanterías vacías. No había ni un solo libro en las estanterías alrededor de Kim. Kim se dirigió a una escalera y subió a otro piso con más estanterías vacías. Kim tenía una sonrisa en el rostro y sus manos, detrás de su espalda, vagaban entre las filas de estantes. Llegó a una parte del segundo piso donde había una abertura en el suelo. La abertura estaba rodeada por una barandilla de madera. Desde allí, Kim podía ver el primer piso. Justo debajo de la abertura, había un enorme y pesado escritorio de madera para estudiar en la biblioteca. Kim se apoyó en la barandilla y dejó escapar un suspiro de felicidad. Estaba en una biblioteca de 2 pisos, una biblioteca que se encontraba dentro de una maleta. Una maleta que se expandía mágicamente. ¿De dónde sacó Kim eso? Fue un regalo de Elia, quien le había encargado una maleta que se expandía mágicamente a un famoso fabricante de maletas de Estados Unidos. A Kim le recordó la maleta de Newt Scamander. Tras explorar la maleta por completo, descubrió que albergaba una enorme biblioteca de 2 pisos, una sala de pociones con varias mesas de trabajo y armarios para ingredientes. Había un amplio vestidor para toda su ropa, y también vio un dormitorio completamente amueblado, por si deseaba dormir en la maleta. Y muchas habitaciones grandes y vacías para que Kim las personalizara más adelante. El baúl no permitía cultivar plantas como las de Newt Scamander, pero Kim estaba contento con eso, ya que no pensaba guardar animales ni cultivar ingredientes para pociones. Le alegraba saber que podía llevar consigo todos sus libros de todo el mundo. El ministerio regulaba estrictamente este tipo de encantamiento de expansión, pero George había logrado obtener la aprobación para la maleta. E incluso si alguien quería revisarla, tenía una función que ocultaba todo excepto las pocas habitaciones designadas. Kim agradecía esta función, ya que sabía que en el futuro habría muchos libros en su colección que el ministerio clasificaría como oscuros después de que copiara los libros de la sección restringida de Hogwarts y los que encontrara en la sala de los menesteres. No quería que le confiscaran su valiosa fuente de conocimiento. También agradeció que Elia no le hubiera dado más que lo mínimo indispensable. Kim diseñaría él mismo la maleta y la transformaría en su propio espacio. Estaba seguro de que llenar cada compartimento de la maleta con un propósito específico le brindaría una gran satisfacción. Kim consideraba el desarrollo de la maleta como un proyecto a largo plazo. Kim trasladó todos sus libros a la biblioteca, guardó su ropa nueva de Hogwarts y demás pertenencias en el armario, y metió todo lo demás que necesitaría en Hogwarts en sus maletas. Un ejemplo eran montones de papel para sus apuntes. A Kim le parecía que el pergamino era demasiado grueso y, si no estaba encantado, se encogería y se expandiría con el calor y la humedad. Finalmente, Kim colocó un bloque cúbico de madera en el centro de una habitación vacía dentro de la maleta. El bloque contenía la varita de Kim. Kim había guardado su varita allí. No era una caja ni un contenedor, era simplemente un bloque de madera con la varita de Kim dentro. Transformó la madera para recubrir su varita y le dio forma de cuboide. Por precaución, grabó en el bloque de madera las palabras, no tocar. Jamás permitiría que nadie se acercara al recipiente de la varita. Pero, en el improbable caso de que alguien lo hiciera, grabó las palabras para que no la tocaran. Además, protegería y encantaría tanto el bloque de madera como la habitación cuando adquiriera la habilidad suficiente para hacerlo. Antes de salir de la maleta, Kim cerró la puerta con llave y no miró hacia atrás. Cambio de escena. El 1 de septiembre de 1990, Kim, Leah y George llegaron al andén 9 3/4. Fue gracioso cuando Kim chocó contra la barrera y la atravesó para entrar al andén. Había un punto de aparición dentro del andén, pero Kim quería atravesar la barrera, así que entraron por el lado no mágico, móvil. Kim no llamó la atención, ya que solo llevaba una maleta, que Leah también había encogido para que pareciera un maletín. A diferencia de muchos otros estudiantes, no necesitaba sacar jaulas para mascotas, calderos ni otros objetos grandes de la maleta. Además, los 3 llevaban ropa apropiada, así que no había ningún problema por su parte. Y los funcionarios del ministerio estaban apostados alrededor de la estación de tren para lanzar hechizos de memoria y alterar los recuerdos de cualquiera que notara la extraña presencia de búhos en jaulas sobre carros. La vista desde el andén 9 3/4 era exactamente como la describían los libros. La misma locomotora de vapor escarlata, con los estudiantes de Hogwarts y sus tutores en el andén. Al alzar la vista, vio el letrero en el techo que decía, Expreso de Hogwarts, 11 en punto. El humo de la locomotora flotaba sobre las cabezas de la multitud que charlaba animadamente. Gatos de todos los colores se acurrucaban aquí y allá entre sus piernas. Los búhos ululaban con descontento entre sí, entre el murmullo y el arrastre de pesados troncos. Como Kim y su familia llegaron temprano y solo unos pocos vagones estaban llenos, pudo ver a los estudiantes asomados a la ventana hablando con sus familias. Kim le pidió a Leah que deshiciera el hechizo de encogimiento usando el contrahechizo, el hechizo de engorde. Luego se volvió hacia sus 2 familiares y dijo, supongo que nos veremos en Navidad.
George se arrodilló y abrazó a Kim. Si tienes algún problema, envíame una lechuza y estaré allí para ayudarte. No dudes en pedir ayuda. Tras un último abrazo, George soltó a Kim y se puso de pie. Kim miró a Leah, quien también la abrazó y le dijo, no sigas a desconocidos, pide ayuda si tienes algún problema, no te sientas presionada a hacer nada que no quieras y no hagas cosas peligrosas. Estudia mucho, pero no olvides divertirte. Y por último, escríbeme una carta todos los días. Kim se rió mientras la abrazaba, puedo escribir una carta a la semana. Leah también se rió y murmuró, más te vale. Kim también los abrazó una vez y les dijo, ahora, no se queden aquí parados. No quiero estar saludándolos hasta que el tren se vaya, así que salgan de inmediato. Leah soltó una risita y le revolvió el pelo a Kim con demasiada fuerza, lo que provocó que Kim le diera un manotazo y se arreglara el pelo de inmediato. Kim cogió su maleta y subió al tren. En cuanto estuvo dentro, fuera de la vista de Leah y George, lanzó un hechizo de ligereza sobre su maleta y se abrió paso entre la multitud hasta encontrar un compartimento vacío en medio del tren. Kim entró en el compartimento y elevó la maleta hasta el portaequipaje superior. Kim consideró cerrar el compartimento con llave, pero decidió no hacerlo. Kim se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera, observando a la multitud de estudiantes y padres. Vio a una enorme familia pelirroja tropezando en el andén, corriendo hacia allí justo cuando el expreso de Hogwarts estaba a punto de partir. Reconoció a la familia Weasley, los padres, Arthur y Mally, un adolescente, a quien Kim supuso que era Charles, los gemelos Fred y George, otro preadolescente, Ron, y una niña pequeña, Ginny. Kim oyó que llamaban a la puerta y, al girarse, vio a una chica de su misma edad. Abrió la puerta y preguntó, oye, ¿puedo sentarme aquí? Los demás asientos están ocupados o la gente los está reservando para sus amigos. No encuentro sitio. Kim asintió y se levantó para ayudar a la chica con su equipaje. Gracias, me llamo Katie Bell, dijo la niña. Kim se quedó perplejo por un instante antes de presentarse. De nada. Me llamo Kim West. ¿Eres estudiante de primer año? También extendió la mano para estrechársela. Katie Bell estrechó la mano de Kim y respondió, sí, ¿y tú? Kim asintió y volvió a su asiento. Yo también soy de primer año. Por favor, tome asiento. Katie se sentó frente a Kim, cerca de la ventana. ¿Estás emocionada por Hogwarts? Kim sonrió y respondió, sí, lo soy. Sería divertido vivir en el castillo. Leí que la gran escalera de Hogwarts siempre está cambiando. Un tramo entero de escaleras que ha sido encantado para moverse y cambiar de dirección. Katie quedó impresionada y, con gran entusiasmo y un ligero temor en su voz, preguntó, ¿en serio? Es una locura, pero ¿qué pasa si alguien se cae? Kim apoyó la mano en la barbilla antes de reflexionar en voz alta. No estoy segura, pero he oído que los escalones de la gran escalera pueden hundirse y atrapar a la gente. Quizás la escalera atrapa a quienes están a punto de caer, o quizás los profesores hayan tomado alguna medida. Kim sonrió antes de añadir, Hogwarts se enorgullece de no tener ninguna muerte relacionada con las escaleras. Katie se rió del chiste. ¿Y usted, señorita Bell, qué es lo que más le entusiasma? Preguntó Kim, apoyando el codo en la mesa que lo separaba. Los ojos de Katie brillaban mientras balbuceaba, Quidditch. Me encanta el Quidditch. Quiero unirme a un equipo de Quidditch. Tenía una expresión soñadora en el rostro mientras hablaba sin parar sobre Quidditch. Aunque Katie se detuvo después de un rato, al darse cuenta de que estaba hablando sin cesar. Lo siento mucho. Me emocioné demasiado, dijo Katie, sonrojándose de vergüenza mientras se disculpaba. No importa, dijiste que quieres unirte a un equipo. ¿A qué equipo quieres unirte?, preguntó Kim, tratando de disimular su vergüenza. Mi madre fue a Gryffindor y mi padre a Hufflepuff, así que me da igual. ¿Y a ti? Kim se encogió de hombros mientras hablaba, aceptaré cualquiera de las 4 casas. Mis padres no fueron a Hogwarts, pero mi abuelo sí, y él era de Slytherin. Pero decía que todas las casas son buenas, así que aceptaré cualquiera de las 4. Katie asintió y siguió hablando con él. A Kim no le sorprendió que Katie no mostrara disgusto cuando él mencionó que su abuelo era de Slytherin. No todos los niños se criaban como los Weasley y crecían con prejuicios contra Slytherin. Una hora después de comenzar el trayecto, el ayudante del tranvía llamó a la puerta y preguntó, ¿tienen algún problema con el cochecito, queridos? Kim saltó de su asiento y agarró una barra de chocolate del carrito. Se giró hacia Katie, ¿quieres algo? Katie miró el carrito y dijo, 2 pasteles de caldero, por favor. Kim asintió y pagó una barra de chocolate y 2 pasteles de caldero, y antes de que la chica del carrito se marchara, preguntó, señora, ¿cuándo abre el carrito del buffet? La chica del carrito sonrió y le informó, abrirá a la 1:30 y permanecerá abierto durante 2 horas, querida. Y gracias, dijo Kim antes de cerrar la puerta y volver a su asiento, colocando las empanadillas de Katie sobre la mesa. Katie le entregó a Kim el dinero para los pasteles de caldero y preguntó, ¿qué es el buffet wagon? Kim dejó la chocolatina a un lado y explicó, el viaje en tren es largo, así que los alumnos deben tener hambre, y los dulces por sí solos no les servirán, así que hay un vagón en el tren donde pueden comprar el almuerzo. Está escrito en el reverso del billete. ¿Y en serio?, exclamó Katie mientras cogía su billete del expreso de Hogwarts y miraba el reverso. Ah, es verdad. Tienes razón. El expreso de Hogwarts ofrece almuerzo a los estudiantes en el vagón restaurante. ¿Por qué la letra es tan pequeña? Después del almuerzo, Kim sacó de la maleta uno de los libros de Alan sobre oclumancia cuando Katie salió del compartimento y comenzó a leerlo. Kim comenzó a leer y, un rato después, oyó que se abría la puerta y vio a Katie allí de pie. Katie miró a Kim, pero no entró. ¿Qué ocurre, señora Bell?, preguntó Kim. Oye, hice una amiga y me preguntaba si podría unirse a nosotros, dijo Katie. A Kim no le pareció mal, así que asintió, pero le impresionó la facilidad de Katie para hacer amigos. Incluso cuando visitaron el vagón restaurante, empezó a charlar con un grupo de personas que acababa de conocer. Un minuto después, Katie entró en el compartimento con otra chica.
Una vez más, Kim ayudó con el equipaje y recibió agradecimientos a cambio. Hola, me llamo Cho-chan. Encantada de conocerle, se presentó la recién llegada. Por segunda vez en el día, Kim se sorprendió al oír el nombre y pensó, ¿qué probabilidades hay de encontrarse con dos personajes tan conocidos antes incluso de entrar en Hogwarts? Kim extendió la mano para estrechársela mientras se presentaba. Es un placer conocerla, señora Chan. Mi nombre es Kim West, estudiante de primer año. Cho estrechó la mano de Kim y añadió, yo también, refiriéndose a su condición de estudiante de primer año. Los tres estudiantes se sentaron y charlaron un rato antes de que Kim volviera a su libro, mientras que Katie y Cho continuaron hablando entre ellas. Tras unas horas, Kim miró la hora en su reloj de bolsillo y se dirigió a las dos chicas. Oigan, el tren llegará pronto a Hogwarts. Tenemos que cambiarnos de uniforme. Ambas chicas asintieron y decidieron que, una por una, se cambiarían en su compartimento, mientras las otras dos esperarían afuera vigilando el compartimento. Los tres se pusieron sus uniformes y ahora sí parecían estudiantes de primer año. A diferencia de los estudiantes mayores, las túnicas de los novatos, antes de la selección, no tenían los colores ni los escudos de sus respectivas casas. Sus corbatas y demás ropa tampoco lucían los colores de sus casas. Justo antes de llegar a Hogwarts, una voz resonó en el tren. Estaremos en Hogwarts en 5 minutos. Por favor, dejen su equipaje en el tren, será llevado a la escuela por separado. El corazón de Kim comenzó a latir más rápido, y cuando miró a su alrededor, vio que Katie y Cho parecían nerviosas mientras se unían a la multitud que se reunía en el pasillo. El tren redujo la velocidad y finalmente se detuvo. La gente se apretujó hacia la puerta y salió a un andén pequeño y oscuro. Kim temblaba con el frío de la noche, pero poco a poco sintió que entraba en calor gracias a los hechizos que impregnaban cada hilo de su ropa. Entonces, apareció una lámpara que se balanceaba sobre las cabezas de los estudiantes, y Kim oyó una voz atronadora. Estudiantes de primer año. Estudiantes de primer año, aquí. Kim vio una figura imponente, a quien solo pudo identificar como el medio gigante Rubeus Hagrid, el guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts. Vamos, síganme. ¿Hay algún otro estudiante de primer año? Cuidado con dónde pisan. Estudiantes de primer año, síganme. Ordenó Hagrid con su voz atronadora. Tras seguir a Hagrid durante unos minutos, finalmente divisaron el famoso castillo de Hogwarts. La vista del castillo dejó a Kim sin aliento. Había visto muchos lugares durante el viaje y podía afirmar con seguridad que el castillo de Hogwarts iluminado era uno de los más fascinantes que jamás había visto. Incluso la naturaleza parecía estar ayudando al castillo, pues, unos instantes después, la luna emergió entre las nubes y lo iluminó con su luz. No más de 4 por bote. Y gritó Hagrid, señalando una flota de botes pequeños amarrados en el agua cerca de la playa. Kim subió a uno de los botes y ayudó a Katie y Cho a subir a bordo. Una cuarta persona no subió. ¿Están todos a bordo? Y gritó Hagrid, que tenía un bote para él solo. De entonces, adelante. Y la flota de pequeñas embarcaciones zarpó repentinamente, deslizándose sobre el lago, cuya superficie era tan lisa como un espejo. Todos guardaron silencio, contemplando el gran castillo que se alzaba imponente sobre ellos mientras navegaban cada vez más cerca del acantilado donde se erigía. Agachen la cabeza, gritó Hagrid cuando las primeras barcas llegaron al acantilado. Todos agacharon la cabeza y las pequeñas embarcaciones los llevaron a través de una cortina de hiedra que ocultaba una amplia abertura en la pared del acantilado. Recorrieron un túnel oscuro que parecía conducirlos directamente desde el castillo, hasta llegar a una especie de puerto subterráneo, desde donde emergieron hacia un terreno rocoso y lleno de guijarros. Así que treparon por un pasadizo en la roca detrás de la lámpara de Hagrid, hasta llegar finalmente a la hierba lisa y húmeda, justo a la sombra del castillo. Subieron una escalinata de piedra y se agolparon alrededor de la enorme puerta principal de roble. ¿Están todos aquí? Hagrid levantó un puño gigante y golpeó 3 veces la puerta del castillo. El corazón de Kim latía con fuerza en su pecho mientras esperaba a que se abriera la puerta. Fin del video.